Mira, hablando de THQ, este juego está distribuido por THQ Nordic. Os vais a perder el logo, pero bueno. ¡Oh, por Dios! Tenía muchas ganas de jugar a esto. Uf. Que nos toca unirnos a los clérigos o morir en el intento. De todas formas, creo que casi antes me gustaría hacer unas cuantas quests para los mococos. Porque me rentaría levear un poco con la tontería. Mira el puto calvo este. Qué cabezón que tiene el cabrón. ¿Has visto la cabeza de este men? Una cabeza que piensa mucho, ¿eh? Una cabeza que ha visto cosas. Cabezón loco. Vale. Habíamos hablado con este chaval y nos dijo esencialmente que nos dejaría unirnos a los clérigos si nos infiltramos en los albos y les destruimos desde dentro, esencialmente. Horror de la verdad, acompañantes, vale, lo de caja, bla bla bla. Esto ya lo veremos. Valores de Morkono. Creo que ya puedo hacer esto. Con el troll, eso no lo voy a hacer. Podría continuar con la paranoia de rata también, realmente. Porque este per se no me dio quest. O sea, algo me dice que los tontos de los albos van a tener una zona de un nivel un poco más alto que la mía. Creo que me renta o bien hacer la quest de rata o las de los tontos de los mococos. Voy a hacer la de rata. Que esta seguro que es low level porque es una misión de los berserkers. Los berserkers es un poco la facción así introductoria. No me quiero unir a los berserkers, pero hacer las quests hasta poder unirte es buena idea porque me va a dar un montón de experiencia, dinero y tal. Y, joder, es que renta. El puto arma Lego, tío, estoy súper feliz. ¿Cómo voy de balas? No muy bien, tendría que pillar más. Lo bueno es que voy bastante decente de pasta. Tengo APS y LPs de puta madre. Vamos a marcar esta quest, la paranoia de rata. Mira, es ir al barrio alto. Dios, cómo mola el jetpack nuevo. ¡Ah, por Dios! Aún no empecé ni siquiera a enfrentarnos a alienígenas realmente. Los aliens hay que enfrentarse en algún momento del juego, coño. Vale, chicos. A ver, tenemos que recordar. Este es el tonto de... No. ¿De quién coño es? You the new guy with the city watch? What makes you think that? I guess you're not then. If you're looking to learn how to fight, I can't help you. I only train people with the city watch or who have Fenris's permission. Good day. Vale. Puedo pedir el permiso de Fenris. Fenris es pro ahora mismo. Le ayuda un montón de temas. A ver, Berit. Joder, qué comerciante más maja tú. ¿Qué quiere? A lo mejor tiene combustible, espérate. No tengo combustible, me lo pillo. Tiene combustible, de puta madre. No tiene celos de energía, lamentablemente, pero el combustible me renta muchísimo. How do you like it with the berserkers? By the pilgrim's beard. Rat sent you, huh? Me ha calado al instante. What? Rat? No. Nobody sent me. Oh, please. You ain't fooling me. You ain't the first sent to casually talk to me like I don't see it. You even know why he's got a problem with me? Didn't think so. You've got this all wrong. Parece que es una mentira, a ver qué pasa. If that's your last word, then I ain't saying shit to you. If I can't trust you, then I ain't wasting my breath talking. Buy something or get out of here. Ya te he comprado cosas. Vale, ella no me quiere hablar. El otro quiere que tenga permiso de Fenris. Vamos a hablar con Fenris. Fenris, loco. Coño. Pues... let me guess. Ah, mira, sí, sí, You sí. visited the City Watch's fight instructor, but he needs my approval. Yeah. He follows every rule, no matter how ridiculous. If he hadn't been a berserker for so long, I'd think he was a cleric. Tell him I trust you, and if he still gives you trouble, have him take it up with me. Bien, Fenris dio permiso. Le dije, es pro este chaval. ¡Coño! Cabrón, no te enganches a la mierda esa, sea lo que sea. A ver, tú. Fenris said you... Okay.
don't think you get... You gotta pay for anything more than... But I'm sure I can... ¿Qué podría enseñarme? Joder, sabe cómo usar granadas el chaval. Puntos de vida adicionales, vigor, sexto sentido. Huh. Muestra los enemigos en el radar. No es la cosa más útil del mundo. Pues si vas sin acompañante te da mejoras de stats, pero no soy suficientemente ingenioso. Armas pesadas no uso de momento y a melee no voy directamente, así que me la subo todo lo que me puede enseñar honestamente. I've got some questions for you. If you're after a free lesson, forget it. Just wanted to Vamos a see ser how menos you're evidentes doing. que con la otra, ¿no? We're okay. I mean, we're doing well. We are, right? Why are you asking me that? You fishing for information? I want to know if you're happy with the Berserkers. If I... What's this about? What in the devil? What do you want from me? Oh. Well, Este señor es un morcono. Lothar, stop him! Stop. Stay right where... I'm not. I'm working for Rat. Uh-huh. Do you want... What do Hemos you know encontrado about al Eshnar? infiltrado al instante, tío. Not much. Rat suspects Eshnar of being a... And I just helped him get away. La verdad es que sí, Lothar, la has liado un poquito, hijo de puta. You have any idea? Nah, no clue. Maybe you... Hey, ¿Puedes registrar sus cosas? ¿Por qué no? Aparte, ahora le puedo robar literalmente todo. Porque ya no lo merece. De puta madre. Una potito guapa, su cama ahora es mía. Diario de piel humana. Tercer mes sin contacto alguno. El rol que me escogió para esta misión. Mi dolor es de Rabak. Mi cuerpo es de Rabak. Mi honor es de Rabak. El nombre de Rabak resistiré. Looks interesting. Vaya. No podía estar más incriminado el chaval. Tenemos una misión de rata y tenemos una misión de buscarlo en la entrada de los Morkonos. El tema es que, claro, los Morkonos de momento no me han hecho nada malo. Los Berserkers un poquito, sí. Ambas facciones son de gilipollas, así que no sé a favor de quién mostrarme aquí, la verdad. Ambas facciones son un poco de tontos. So these two. El Barrett rata and líder de Eshnar. Berserkers, tío. ¿Quién lo habría dicho? I spoke to Barrett the traitor. What did she tell you? She saw through my lies. Too bad, but I suppose I shouldn't have expected anything else. I hoped you'd do a better job. You do realize I can't pay you if you don't bring back any information. No te preocupes, que tengo información. Eshnar ran away when I tried to question him. Let's be honest. Anyone who isn't prepared to answer a few harmless questions has no right to be here. I want you to make sure he never comes back. And I Quiero que lo mean asesine never. directamente. Mátalo. Any idea where to find him? I found a book at his place. And that'll help with your search? The binding is made of human skin. Morkon trash. Turns my stomach. Listen, there's a traitor who's under our protection right now. ¿Iván? His name is Ivan, and as it happens, he's a Morkon. For some reason, he doesn't want to leave. Which might be just what you need to find that damn trainer. If you help this Ivan, maybe he'll take you to the Morkons. And then, if you're lucky, to Eshnar Eso ya está hecho. Too late. He's not here anymore. Mira, el personaje de hecho lo menciona. Qué bien escrito está este juego, tío. But I'm sure you're clever enough to find the Morkon home without him. Ya sé exactamente dónde están los Morkonos porque ya ayudé a Iván. De hecho, tengo hasta el tepeo ahí. Mira. Iba a escoger entre Berserker y los Morkonos y las dos quests me llevan los Morkonos, así que... A ver dónde estará el tonto de los cojones. A ver, puede estar por aquí o a lo mejor tenemos que entrar dentro de Morkonolandia, a ver.
Hola, Neistula, hola. Ah, parece que hay que entrar a Morkonolandia. Bueno, vamos allá. La ciudad no la conozco muy bien, desde luego. ¿Van a parar los guardias o qué? No tengo mucho que decir. A saber dónde puede estar el chaval también, ¿eh? ¿Puedo llevarme estas cosas, tío? Toma, una taza de titanio para mí. Un vino para mí. Chatarra para mí. Okay. Sí, todo de puta madre, ¿no? Cartón de tabaco para mí. Eso son 100 balas, poca broma. Morkonos random, vale. Teníamos... Hostia, qué efecto más chungo el del fuego. Me ha rayado un montón por un momento. Fuente luz dinámica, tío. Full ray tracing ahí a tope. No es ray tracing, no, pero... Pip. ¿Me van a parar? ¿Pero qué cojones? ¡Lol! That'll teach you to talk back to me. ¿Espérate, es bicha? ¿Son los Morkonos la bicha? Well, look what we have here. Just in time for our little party. Le pega, la verdad. Looks like this one's finished. But I'm not. So what do you think? Want to take his place? See, you haven't changed. Can't say the same about you, idiot. Still wasting your life in that shithole? Not anymore. A lot's happened since then. What are you doing here anyway? Thought you were with the outlaws. Used to be. I'm done with those assholes. Berserkers are in charge at the fort now. To hell with that. Then there's Baxter up at the crater. Fucker wanted me to work my way up from the bottom. You believe that? My own people. Normal que les haya I might dejado. as well hang out with the crazies here. ¿Qué tal tu hermano? ¿Seguís en contacto? Puede o no que en el primer juego haya matado a su hermano y le dio igual. What about your brother? Still in touch with him? Logan? Screw him. Canónicamente Logan está vivo. Berserkers kicked him off the throne. He's just Anda another por la asshole. costa. Hangs around the coast these days. Still acting like he's a duke though. Murder, robbery. Logan huge. está puto vivo en este lore. Who cares? I have other plans. Huh. Looks like you got a good thing going. Hey, they're a bunch of violent psychos. Of course they love me. You know how it is. We both know how to land on our feet. Esta cinemática random de caja aquí. Atravesando la capucha completamente. ¿Esta celosa bicha de caja o qué? Still hanging out with that little tramp? Con la What was golfa, her dice. name? Kaya? Heard you two had a kid. Yeah, it's been, interesting. Pasó cosas. Whatever. None of my business. Like what? The Morkons might be crazy, but at least they get right to it. Something needs doing, they get it done. No fucking around. Sounds like the perfect match. Not the smartest bunch, though. Could be taking over the world, but they'd rather hide down here. You ask me, they should have climbed out of this hole a long time ago. It's like they're scared shitless of everyone out there. ¿Tienen miedo ellos? Sí, realmente. Could say the same thing about most of the other factions. Maybe, but that doesn't help me. What they need is an emissary. Someone to tell the other Bicha factions piensa que eres how it's gonna gilipollas. be. Fal piensa que eres muy listo. Since when do you care about other people? Fal que es un androide I y used to bicha care pues about you, es didn't bicha. I, asshole? Or have you forgotten already? Me encanta que utilicen los modelos del primer juego para estas cinemáticas. Tío, Clerigolandia. Se echa de menos.
Anyway, things have changed. It's a whole new game. It's a whole new game, dice. Qué meta. You been out there lately? There's giant towers all over the place. War, plagues, all kinds of shit. Of course, the Morkons have no idea what's going on. The odd vandal comes back from a raid with a scrap of information. It's not enough. We have to start talking to the other factions. Either that or we get slaughtered. Avisaré a los Morkonos. Voy a contestar esto que me renta más a mis propios fines, ¿no? I need people I can trust. I could really use someone like you. I'm listening. Renegades and anyone willing to fight the invaders in their towers are gathering at the Bastion of Caracas. Yeah, I heard. Why do you think I was telling you my plans? But first, you'd have to do something for me. What? I help you with your crazy plan. You help me with mine. Uh-huh. And just how much trouble am I getting into? No big deal. Just the other factions... Well, they kinda have issues with me. I need someone who knows how these assholes think. Someone who can get me in the door with them and have my back if things go south. Ah, conozco todas las facciones ya. I don't believe this. You want to be the Morkon emissary? Open up diplomatic relations with the other factions? You think Qué I'm buen just actor de good voz for es el de ripping out Gerardo, throats. Buenísimo el cabrón. This is about survival, man. Morkons know how to kill, but they don't have the brains for negotiation. Someone's got to step up. Might as well be me. Yeah, but I mean, What? well, you're rude, aggressive, and never see anyone else's point of view. Oh yeah? Well, fuck you. Not exactly the best qualities for a diplomat. You wouldn't know diplomacy if it spit in your face. Are you Mr. Self-Control now? More like Mr. Fuck the entire world. You think a punch to the face is a fucking icebreaker. Okay, point taken. Damn right, so don't go lecturing me. Okay then. Se podrá If I reclutar help como you with your companion, supongo. diplomatic mission, A lo mejor ni siquiera como join the companion, fight in the sino Bastion. para la base. Noted. Deal. Okay, let's see what group of freaks you put together at the Bastion. I bet it's a big old bunch of losers, drunks, and deadbeats. You'll fit right in. Guess I'll be seeing you. Vale. Quit staring at my ass. The fuck? That was impressive. ¿De quién coño es Dixon? ¿Hijo del pene? I'm going for a smoke. Bien por ti. Well, don't let me disturb you. Wasn't gonna. Hang on. You look familiar. That deadpan expression. Ah, you must be Jax. Have we met? Don't think so. How do you know who I am then? Tiene cierta Heard all fama. about you is all. You led some shit with the elves, right? And then just disappeared. That's an interesting interpretation. We all got our baggage. You and I are alike in that. Hadn't expected to see you in this shithole. Want something from me? If not, I'm lighting up. You're not from around here, are La you? música es demasiado tensa por el momento, ¿no? I lived in the crater for a long time. Worked for one of Baxter's bootlickers. A bounty hunter, if you're interested. I was a fucking mutt on a leash. Whatever was going, I took it. But that was another life. I ain't proud of it. So what brought you to the Morkons? Happy coincidence, I guess. Was finishing up a contract. Had to put a bullet in some poor sap's skull. Just pull the trigger and job done. Didn't realize the poachers were after my target too. I was so focused on the hapless sod, I didn't notice them. Of course, they wanted to know who got to their prey first. I was stuffed. There were too many of them. It was either dig my own grave or
Aquí teníamos una arena, ¿no? Podríamos luchar a cambio de pasta. Changing sides wasn't difficult for you then, huh? Nope, not particularly. Ain't any better anywhere else. The Berserkers hate anyone who's eaten from Baxter's palm. And I ain't heard shit from the clerics in a long time. No, pues yo sé exactamente dónde están. Shit ain't an option. At least here there's clear rules, clear structure. You've never wanted to go back? If I so much as put my little toe in the crater, that'd be that. But if you're going there, you could take something for me. Don't worry, it ain't much, and I'll pay you for it. Venga, ¿por qué no? I'm heading to the Otra crater quest. soon. I'll take your package. Good to hear it. I'll get it together by tomorrow. Just in case you have a change of heart. Me ha dado 200 fragmentos de pago anticipado. Seguro que es una especie de bomba. ¿Cuánto apuesto dice que es una puta bomba y quiere petar a los proscritos? Por otro lado, ¿me importa? No mucho. Los proscritos les follan muy fuertemente. ¿Y este trono? Oh yeah. ¿O es una máquina de tortura? No, es Fear un... is the pain we feel in our souls. I will not trust its insistent voice. ¿Se están We puto came from autoelectrocutando? nothing, and to nothing we will return. Están rezando el rabac este. You better have a good reason for interrupting my prayer. Who are you? This is what you're interrupting me for? Me van a pegar una I paliza. demand respect from... Just remember this. You live or die at my command. But since you've already... Tell me more about the Blood Shrine. It is where we El atone for sangrario, our tío. transgressions. Should you commit a crime, you will pay a worldly penalty first. Then come here to cleanse your body of sin. To do this, you must sacrifice your blood to Ravak. Only by doing this will you be absolved. Cultos. Qué Now raro. enough of your questions. I must return to my prayer. Vale, no molesto más a esta chavala. No, tampoco es que tuviera muchas ganas. It makes you wonder how many people once lived here. No es lo que tenía en mente Falk, pero lo que tú digas, eres un android, tú sabrás más. No sé. Mira, aquí hay un vendor. Me interesa mucho un vendor. Bueno, el vendor es trabajo, supongo. Los barrios comerciales, residenciales de ahí abajo. I have Zarina's blessing, and Ravok is on my side. Me interesa bastante pillar más células de energía. Traficante de armas, mira. May you find weapons. Munición, armas, a ver, vamos a ver. Ah, vale, no vende a extranjeros el cabrón. Espérate, ¿puedo robar eso? F. Vale, aquí estaba... No, este no es el armero. ¿Este quién coño es? Atila. ¿El 1? O Atila el 2, la secuela. Que le follen a la Atila. Me la suda ahora mismo. Estábamos cuando terminaba un transgresor berserker, ¿no? Aquí en un principio vine por eso. Dios, esto es tan reminiscente de Gothic 1, tío. Parece que va a ser el durmiente aquí. Joder. Cómo me encanta que esta empresa siga haciendo básicamente el mismo juego. Es la arena. En la arena podría combatir a cambio de pasta, supongo. ¿Quién es el jefe de la arena? ¿En quién hablo aquí? Combatir a cambio de pasta no suena mal. ¿Es alguien importante? Benja. Hey there. Sorry. The cage is... Nothing. Háblame de ti. Tell me about Lo típico. yourself. Are you for real? The name's Ven. You're not the quickest, are you? If you... Ah, vale, Atila es None el... of the Vale. questions- Atila es el de la arena. Ah, que le follen, ya vendré después. O sea, ahora mismo me interesaría acabar los Berserker porque me van a pagar bien y me van a dar buena experiencia probablemente. ¿Qué me queda para levear de todas formas? Buah. 4K básicamente, es bastante. Aquí las quests buenas con suerte te dan 2K de experiencia con mucha suerte. 1K es una recompensa muy chula. 500 o así. La Final Fantasy es que no tengo tiempo, ojalá. Ojalá me tira por la Final Fantasy también. Pero ni de coña. Vale, aquí están los novicios. Prisoners live or die? Maybe he's right. Why should you care what happened? A ver si va a estar fuera porque la quest realmente me lo marca ahí. Pero creo que la quest me la marca ahí más porque está aquí en la entrada, ¿no?
está dentro de la ciudad. Pero vamos a buscar una vez más ahí. Porque si está fuera lo puedo asesinar sin testigos y me la suda todas las consecuencias, ¿sabes por qué? Uy, ¿dónde se ha perdido el tonto de los cojones? No, no lo sé, se habrá ido por ahí de parranda, tío, y se ha muerto contra unas bestias o algo, yo qué sé. Qué pena, tío. Meto un poquito de DPS. Hasta los de 2 balas sería mejor que de 3. This mixture should be treated with the utmost caution. Bathing in it Mezcla. is not recommended. Ah, vale. Esto es el suelo, supongo. La verdad es que sí. Razón no le falta al tonto. Sé que estoy en combate con algo ahí. Mira, 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 mira. Ahí está el tonto seguramente. Seguro que es él. Sí, sí que es él, sí que es él, sí que es él. Míralo. El gilipollas de los cojones. Está aquí sentado al lado. A ver, mi bro. So you found me. Why'd you run away? You started asking questions. I panicked, okay? It's pretty obvious Rat sent you. And now the secret's out. ¿Qué quieres decir? ¿Es un morcono? Sí, a ver, es evidente. Raeven. You found my journal. Did you read it? Yeah, I know everything. Then you don't need me to go through it again. This is my worst fear, being forgotten. I can't go back to the Berserkers, and the Morkons don't even remember me. They won't let me in. They say they don't know me. I haven't held rituals for Ravok in years. I look like a Berserker, talk like one. I had a good job. I was respectable once. And now I'm here, homeless. ¿Y de quién es la culpa? And you've got no other place to go? I thought I'd try my luck with the Outlaws. I know a lot about the Morkons and the Berserkers. That kind of information's got to be worth something. I could probably forget about the clerics. They don't really go for deals like that. And I'd rather be in the gutter than go to the Alps. Are you sure ¿Por there's qué le no intento ayudar chance the siquiera? Morgons won't take Me lo you cargo y in? tomo por culo. Tendrá sus They won't. consecuencias, We supongo. tried everything. Everyone I knew there is dead. I offered to give myself up as a prisoner, but they didn't even want me there. No lo quiero ni como prisionero, eso es I triste. thought I could be a Berserker spy, see? Looks like Zarina herself doesn't want me there. Said I was lucky they didn't kill me right there. La verdad es que sí. No, I'll have to find another way. What do you think I should do now? Hombre, ¿no lo podemos reclutar? Probablemente de tía rata. Pero de vuelta. Eso se le puede hacer por lo fuerte o matarlo. A ver, es que me sabe un poco mal también cargármelo y ya está. Pero esta primera opción no sé cómo deficiente será, o sea, imagino que tendré menos recompensa. Venga, va. I can put in a good word for you with Rat. You do that for me? You know, Rat might kill us both if you take me back to him, right? So, I don't think that's the best idea. No point risking our lives. I appreciate your offer, but the Berserkers won't take me back. Not after I left. Ver que se vaya o matarlo. Ah, bueno, F. I can't let you get away with this. Tú te lo has buscado. Te di una I opción. didn't expect it. Don't think... You've got no business being here! No es que Falk no me ayuda una mierda. Venga, Falk, cárgatelo. Don't be sad. Sad al revés es das, y ya sabes. F, mi caballero. ¿Qué se lo va a hacer? 500 de experiencia. No creo que tenga muchas consecuencias esto. Rata, mi bro. Tengo buenas noticias para ti. No muy buenas para mi moralidad, supongo, pero bueno. XD. Hemos matado a un... Bueno, tampoco era inocente del todo. La moralidad es una cosa muy difusa. Depende del punto de vista. Hostia, tiene misiones con el puto alquimista también. ¿Tú quién eres? O sea, querrá. Ya, supongo, pero es que Rata... al menos paga, tío, no sé. Pero es que Rata... me trató más bien de lo que esperaba. Pensaba que me iba a tratar como un hijo de puta y me trató como simplemente un tonto.
Rata, mi bro. He encontrado a Einar. I found Ejnar. What O did you Einar, do o to que him? sea. Was it painful? He won't cause you trouble anymore. I'm sure he won't. But that wasn't my question. What did you do with him? Tell me. I killed him. Ah, my very own executioner. Le sube Now la I can cabeza. finally 2K sleep de easy again. experiencia. This has been a pleasure. I'll let you know if I ever need anything again. Is that it? What did you expect? I thought we understood each other. You do something for me, I pay. End of story. You said if I got results, there'd be more money. Really? That doesn't sound like me. Why the hell not? That's it? 50. I've given you money already. The seed money, remember? We had a deal. You should be delighted with how it all turned out. We make a good team, you and me. 50 no es un buen pago, pero honestamente la pasta no me hace falta. Me hace falta la experiencia y experiencia me ha dado y mucha. 2.5k por esta quest. No me puedo quejar. El horror de la verdad. También te digo, Picha. Picha tiene questline también. Se ha ido a nuestra zona. Vamos a volver. Compro balas. Voy a ver si puedo comprar combustible también. Y me lo instalo y hablo con Picha a ver qué coño pasa. Tenemos una misión también del alquimista, creo recordar. El alquimista quería no sé qué. Exacto. Ah, rata me lo cargaré cuando me pase el juego. Quiero comprar algo. A ver. Quiero la energía. ¿Todas? Combustible parece que no tiene. Tenía una vana esperanza de que respondiera al combustible, pero... pues no. Bien. Vamos a instalar. Creo que tengo al menos una celda. O sea, una sé que tengo. Puede que incluso dos. Pero oye, 20 de 50 ya casi lo tengo a la mitad. Adventor, mis cojones, es mi proveedor de celos de energía, me lo voy a cargar yo. Más útil el chaval. Bicha, te pasa, loca. So, you want to let me in on these diplomatic plans of yours? Well, first I've got to do some intense training. I like to be fight ready before I try talking to people. Then you're gonna take me to the faction leaders. What, all of them? No, dummy, one at a time. We'll start with Baxter. Already know what I'm Joder, gonna say puto about Baxter, tío. Oh, and all that shit about joining the fight at the Bastion or whatever? Sure, fuck it, I'm in. I'm pretty sure I'll end up regretting it, but... hey. Esa es experiencia. Me la llevo de follower, no sé con qué atacará. Baxter. You sure that's a good idea? Relax, it'll be fine. That's what you're there for. Thought you could take care of yourself. I can, you moron. But I'll never get past his fucking guards to talk to him if you're not there. Do you understand now? Ni conmigo tampoco, no lo Just what conozco are you aún. going to say to him? Let me worry about that. Do your thing and get me in front of the Duke of Ateris. You'll find out then. Sígueme. Come with me. You don't need another Destino al próximo reveal. Hace unas 6 horas. Dios. O 7 horas, Exclamación de YouTube. Ya estaré subido. ¿Qué me dijo? Vale, tengo que echar a Falk primero. Falk, lo siento, te voy a jubilar porque es un poquito inútil. Tengo una questline con él según lo que veo, pero me importa muy poco. Cuando sale el año que viene mínimo, no hay ninguna fecha. Follow me. Yeah, sure. ¿Qué lleva esta chavala de arma? You're not worried Baxter might think this is the perfect opportunity to get rid of you? I'm not scared of him. Creo que mi mejor baza es seguir haciendo quests con los Morkonos, Porque es el segundo campamento en cuanto a level. Porque en los... esto se acabó, básicamente. Tengo alguna cosita. Tengo alguna cosita. Como digo, el alquimista creo que me falta acabar alguna cosilla con él. Pero mira. Vamos a continuar con los tontos. Ahora pillar unos cuantos levelcillos más y a lo mejor poco a poco pensar en upgradear el arma. No sería mala opción porque el arma está bien para mi nivel, pero para irme a tierras albas... aparte de la armadura que tengo es una putísima mierda.
A ver, esto es todo el tema de la arena. Por aquí bajábamos a otras zonas. Cuatro mazmorras nuevas y 4 antiguas. Cuatro mazmorras nuevas. Es que ni 6 ya. 4 mazmorras nuevas, tío. 4. Enteras, ¿eh? What do you want? We don't let your kind in here. ¿Tú quién coño eres? Pay or get out. Don't like outsiders, huh? Makes no difference to me where you're from. We're all worthless in the eyes of Ravak. So what do you want? What I want? Blood or sweat. What? That's what you can pay me in. So, which is it gonna be? Blood? You mean I have to kill someone? No, just a duel. No killing. Against you? Well, it's that, or you pay in sweat. What does that mean? Work. So, what's it gonna be? You better fucking fight. It's what I did. And you're still convinced that was the right choice? Fucking ain't right. I won, didn't I? It was a draw, Nasty. A draw. You, on the other hand, owe me an answer. What is your decision? Me peleo. Blood. I'll fight you. Nunca he visto un video más You Richard, la verdad. promised me blood, remember? Now it's time to pay up, and do it gladly. Endure, and earn back some respect. Run, and you'll never have any. Dale, caña, mi bro. Then come at me. Seguro me tumba de un puto toque. ¡Madre de Dios! Mira la vida que tiene este chaval. Voy a gastar toda mi munición en él si es que lo tumbo. Voy a echar un guardado rápido ahí. Mete, pero no tanto como esperaba, la verdad. Mientras no le triggeré a melee, todo bien. A rango me lo tumbo, a melee es muy poco probable. Lo bueno es que tira con escopeta y a larga distancia eso es una puta mierda. Dios. Esto va a ser duro de cojones. En el 7 tengo comidas. Mierda, pero saca el arma, cabrón. Picha, podrías echarme un cable, aunque supongo que no es honorable el duelo, entonces no sé qué. ¿Dónde está el chaval? Bicha me tanquea. Bicha, sí, te uso de cobertura, va. Buenísimo, bicha. Me lo tumbaré, tú. Me lo tumbaré, pensaba que no. Uf, de milagro esquivé eso. Espero no darle a nadie random, ¿sabes? Porque todo el mundo está mirando la mega batalla. Mete el cabrón, pero no lo suficiente. Le doy a alguien sin querer. ¡A tomar por puto culo, gilipollas! Nobody has ever beaten me in a duel before. Ravak's name, who are you? Name's Jax. Así te ganas el respeto en esta sociedad. I never heard of you. Now I will never forget you. You've won my respect, Jax the Outsider. Morkonos no me caen tan mal como los forjidos, Welcome here. Ghost Hala. will serve you right away. Ya tengo un amigo. May Oblivion find you. He's not exactly Logan's best friend. True. Those two dum-dums can't stand each other. Ahora puedo conversar con They're alguien. both too weak to start a war. Got more to lose than to gain. Cool. ¡Mola!
A ver, ¿tú has visto el duelo? Ha sido una pasada, loco. Quiere hablar conmigo. ¿Con quién coño puedo conversar ahora? Me dijo que ahora no sé quién, no sé cuántos, me va a hacer no sé qué. ¿Alguien está meando por ahí? Rica. Thank you for helping my husband. It's good to see him again after such a long time. Ah, sí, es la Here, mujer de Iván, It's coño. not too much, but it's yours. I'm sure you can find some use for it. Los de Elex, no está mal. No problem. Hope things ¿Quién can coño get he back ido to yo? normal now, though I guess that's Ah, too mira, much está to Iván el ask. gilipollas ahí de fondo. Hope has no place here. Hagamos negocios. ¿Es algo útil? Probablemente no. Sí, sí que tiene algo útil. Sí, acabo de reclutar a Bicha como follower. Tried to get his throne back from Baxter. Too fucking far. Baxter's in the crater. Logan's on the Caracas coast. Besides, he probably doesn't think the crater is worth the trouble. Just a filthy fucking hole in the ground. Ya te digo, siempre hablaban de los proscritos en el cráter. Que yo sepa, el cráter es este. Pero no, se referían a otro cráter. Porque este no es el cráter del Elex 1, el cráter del Elex 1 era este. No me jodas. Pues me rayó un poco cuando los encontré. When are you heading back to the Berserkers? Shush! Not so loud! I was never there, remember? As far as anyone knows. Oh yeah, sorry. I'm selling goods that I earned through gratuitous acts of extreme violence, right? Look, I'm not trying to get rid of you. Just La base de los proscritos. Esto hace YouTube un chin. He sacado ya mi reacción. ¿Qué coño hay aquí? Cosas que robar. Oye, os he salvado la puta vida. Estáis siempre, no me robes, no sé qué. Son todos mis ahorros, no sé cuánto. Tío, ¿quién está meando aquí? Ah, es vuestro baño. Bueno. No, es mi papel higiénico, te jodes. Mi papel higiénico, ¿vale? Ahora soy rico. ¿Has visto qué pasó en el COVID, tío? Pues mira. ¿Qué le pasa? ¿Quién coño eres? Bueno, random. Remedio general. Madre mía. La Wilmar, Elex, exclamación, Elex en el chat. Voy a cocinar. Sí que hay que robar ingredientes, eso sí. Carne frita. Tienen potis aquí a lo bestia, qué gusto. Me quedé con las ganas de... Carne de rata, de puta madre. Me quedé con las ganas de explorar un poco la mina aquella, intoxicada por gas. Aquí hay agua para potis sirve. Esos barrios residenciales, que mierda son, madre de Dios. Ah, pues el Elex 1 lo tengo subido entero en el canal Directos, os acaban de poner el comando. Y el 2 lo estoy subiendo también entero, así que... Son juegardos. Aquí no estuve, no sé qué coño es este sitio, por si acaso voy a guardar porque... A saber. Es que tal cual, cero drama, ¿sabes? Si está bien, de puta madre, si no está bien... Pues mira, la vida no acaba ahí. Mira esa iluminación tan suave, tío, me encanta. Uf, qué bonita queda. Uf, uf, uf. Es como un metro, ¿no? Abandonado. Seguro que aquí hay bichos, Qué mal ponen las luces los morconos, no tienen ni puta idea. Parece que tienen una estación de metro aquí abandonada. Joder, es enorme. Creo que no tengo bengalas. Pues creo que... Marzado, no sé qué, te quiero nadie. Seguro que hay una questline de bajar aquí a descubrir mierdas. No, nunca precompras, ni de coña precompras. Dejad que los mongres de los streamers lo probemos por vosotros y ya luego veremos. Hey, you don't belong here. These tunnels could come down on your head at any time.
Not a good place to be hunting rats. Vale, no puedo entrarme ahí. Entendido. No soy demasiado insistente en estos temas. Me cometo la escalera, qué gusto. Nunca había estado ahí, no sabía ni que existía esto. Vale, he estado buscando, de hecho, al portavoz del Khan. Pues os lo creáis o no, este juego, el motor gráfico que usa no solo es hiper antiguo, sino que lo han creado esta propia empresa. O sea, esto no es ni Unreal Engine ni pollas. Es un motor gráfico que ellos mismos han hecho para estos juegos. Son unos putos dioses. Qué gusto de peña. No sé para qué sirve, pero seguro que es de alguna cosa, ¿vale? El motor es una currada. Un huevo de escombros aquí. Seguro que en la quest de coger escombros y entregárselos a alguien. Es enorme la sección esta de metro que tienen. No lo había visto antes. Eso es una mina, técnicamente. Están aquí picando Elex o lo que sea. Joder. Me choca contra el techo. No sabía que era tan amplia esta parte de la ciudad. Mira, aquí está el portavoz del Khan. Stop, outsider. The Great Khan will speak with you. Finally. Khan will inform you whether you'll be tolerated here. Go and talk to him. Voy a hablar directamente el Khan, no su voz. La boca de Sauron me permite hablar con Sauron. Khan. ¡Khan! I was told you wish to stay with us. Espacio personal, Khan. Existe. That a problem? We'll see. Everyone here contributes to the balance. You must work like everybody else. We don't tolerate parasites. Show that you will act in our interest. Contribute. What do you want me to do? My overseers will instruct you. Enough talking. Duty calls. May Ravok watch over you. You heard the Great Khan. Report to Tengus and Zarina. They will give you work. No necesito saber más. Sé exactamente esto. Zarina y Tengus creo que está aquí al lado de todas formas. Tomé la ruta menos eficiente para ir a ver al Khan también, es verdad. No, joder, honestamente los Morkonos, tal cual me los pintaste tú, pensaba que serían mucho más capullos. De momento, a ver, su religión pues se basa en el sufrimiento, la sangre y el dolor. Pero por lo demás son peña bastante razonable. Coño, el Khan puedes llegar aquí a la derecha directamente. Tomé la ruta menos eficiente. Ahora vamos a ver a la Zarina que está por aquí. De hecho, estaba más para allá. Y el otro es el maestro armero que yo recuerde. Envía Khan. Khan sent me. What does that mute want from me? He said I should work for you. He must see something in you then. It's highly unusual for him to attend to a newcomer personally. Yeah. You could clean the shrine, or... El tema es que sospecho que la mayoría de ellos entienden que la religión que tienen es super fake y simplemente es una excusa para mantener más o menos una sociedad funcionando, ¿no? Es que se aprovechan un poco de ello, hacen un poco el paripé, pero bueno, aparte de que son jodidamente crueles, hacen que esto funcione, yo qué sé. No me pienso unir a ellos, los clérigos me tienen mi corazón, porque tienen armas de plasma más que nada. I'll do whatever you think is appropriate. Good answer. But I don't need a cleaner. I have something rather more important in mind. I need someone neutral. Someone who doesn't believe in Ravok. Who can attend to a matter with fresh eyes. A ver. So what is it? Certain elements here in the grotto are trying to disrupt the balance. These individuals are extremely cautious. They would never reveal. Ah, es la tercera subfacción, claro. Just how am I supposed to find them? Take this amulet. It will draw them out. Show it around, but without being too obvious about it. Hopefully they will notice you. Perfecto. That's the way Curioso to eso, handle pues. that.
Bicha arriba. Vamos a buscar al maestro armero mientras. El maestro armero estaba... No sé si puedo llegar por aquí. Aquí están todos los de la arena y tal. Creo que tengo que ir por ahí. Aún no me conozco también la ciudad como me gustaría. Esto es la arena otra vez. Aquí está el jefe de la arena, creo, de hecho. Sí, aquí está el tonto. Podría hablar con él para organizar algún duelo, supongo. ¿Cuántas balas me quedan? 200. Look at this. I don't believe it. An outsider in our grotto? I don't know about that. It's true, is it not? The world out there really has lost its reason. I bet you've come a long way. Mucho realmente estaba aquí cerca en Caracas. What are you doing here? It's my job to test anyone who wants to leave the grotto. Test? Most of them have never been to the surface. Not like you have. Gotta make sure they're ready for the dangers out there. That's what the arena's for. And they fight there against your prisoners? What? No. The prisoners are all to be new followers of Ravok. We use creatures in the arena. Anyone who beats them. Pensaba que eran duelos contra prisioneros, la verdad. Where it's safer for them. That's assuming. Quiero pelear en la arena, va. Experiencia fácil. You? It's me who decide. You don't. You can't. So. If you want to win Shard, the arena isn't for entertainment. He also. So in the arena. You win experience and respect. Also. Que estás posesivo de correr caído. We waste nothing here. But we have no fights happening right now. Not enough creatures. Venya's people usually can. But they must be having problems since... I could... That would be you. First of all, someone needs to go speak Curioso, to Venya. pensaba que la arena sería literalmente como la arena de Gothic 1, ¿sabes? Pero no, hay que ayudarle a buscar bichos para la arena, de hecho. Why not? Because every time we talk, we end up fighting. I guess we got different ideas about what the arena's for. If you want to go talk to her, that would be great. Consider it done. If you can get the arena running again, I'll give you something more valuable than any shard of Elex II. I'll let you fight in my arena. Bien, vale. No he conocido a este chaval. Pensaba que literalmente sería una serie de retos así de combate y se toman por culo. Nope. Nada de eso. ¿Cómo coño accedí al maestro armero? No sé si era por abajo, de hecho. Si puedo bajar por aquí. Arriba no era. Arriba, de hecho, no he estado. No sé qué coño hay ahí. Iríamos a las minas, por supuesto. Por aquí a la izquierda está el can. Sí. Esta arena vamos a buscarlo. Quiero buscarlo sin usar el mapa porque así aprendo mejor la distribución de la ciudad. Pues caja, hasta que no pase X tiempo no puedo hablar con ella. No pasa de mi puta polla. O sea, he ido a verla. Le estaban matando 2 bichos, le salvo la vida. Y cuando le salvo la vida hablo con ella y dice: ahora no quiero hablar. Y tú en plan, ¿por qué te den por puto culo, cabrona? Forgotten what's at stake, have you? Then ask. Coño, que solo estaba mirando. Skedaddle. I did. No luck. Then I Y siguen hablando tan casualmente. Just keep my name out of this in the future, you hear? ¿Quién coño eres? May oblivion find you. It's not often that strangers visit the cages. What do you want from me? I just make sure that you're no good. Wish everyone... What does that mean? You're new ¿Te here, parece so I normal que suppose esté en la mesa you know. hablando con él? I'm talking about those pig-headed blowhards, the resistors. It's us poachers, we're the reasonable ones. We know that death has to wait as long as there's these threats to deal with. But the resistors,
If we let them loose, there won't be anyone left to protect us. If we stop them completely, we'll die a slow death. Now you see why we have to take prisoners? Why are you asking me that? I'm no Morkon. I didn't say you were. Just answer my question. Do you see why we have to take prisoners? Because you need more people? Because we need more believers. Trust me, sooner or later. A ver, si no les dejáis otra opción que convertirse, pues... Time to inspect the cages. Ha sido muy fructífero, pero a ver qué coño dice ahí. Not again. Guards. Ahí ni siquiera hay puerta. Resistors. What the hell? Another 3 dead prisoners. I thought they were just sleeping. Pensaba que solo dormían. You made. Find the cart and get rid of the bodies. Can't leave them lying around for the rats to find. Las ratas ya están ahí. Idiot. ¿A dónde irá este? Quiero ver a dónde va. No debería de spawnear y ya está. En estos juegos no funciona así la sociedad, vamos. ¿A dónde va el tonto? ¿Te imaginas que trae una carreta y se pone a quitar los cuerpos? No creo que eso hapenee, pero... Creo que tiene armas de plasma, no sé, Mira, mira, aquí está el maestro armero de paso. Mira, este puto chaval. ¿Pero dónde coño va? ¿Has hecho un cigarro el hijo puta? Ha huido para echarse un cigarro aquí, con la mascarilla encima puesta. Será cabrón. Leave me alone. Ya, déjame, no pienso hacer ningún tipo de trabajo, que os follen a todos. Así funciona, tío. Así funciona el mundo. Aquí está el can, de hecho. ¿Qué coño es eso? Ventilador, maceta, para mí. ¿Y aquí qué hay? No, coño. Es que estaba mirando solo, estaba mirando, ¿vale? Se ponen muy nerviosos estos capullos. Pero no puede mirar uno a ver qué tienen ahí en el almacén secreto. ¿Qué coño es eso? Un reloj, para mí. ¿Qué relojes más raros tienen en este mundo? Fuera de mi camino. ¿De este he hablado yo? Sí. Arriba nunca estuve. No creo que tenga mucho ahí, ¿no? A ver. Esto da las salas de abajo simplemente. Y la otra parte vamos a ver. Well, you like it here? Do you want my honest opinion? No. I want you to say it's excellent and go on to praise my general good taste, too. Or I can make it easy for myself and keep my mouth shut. That works too. You've always been lousy when it comes to compliments anyway. Oye. Esta está celosa de caja. Está celosísima, tío. No para de hacer comentarios al respecto. No soy un librancero, tío. Déjame. He vuelto el gilipollas de la arena, no sé por qué. ¿Dónde está el maestro armero? Pues estamos en la arena una vez más. Esto no me interesa para nada. Y estaba la otra. Hay una sala esencial que me está faltando ahora mismo. Estoy dando vueltas como gilipollas. No encuentro la sala esencial. En esa dirección no estaba, ¿verdad? ¿O sí? Aquí directamente no puedo acceder. Y abajo ya hemos visto todo, esencialmente. Abajo están todas las minas y demás mierdas. El tío este me había llevado en ruta por aquí. Y luego no me acuerdo si volvió. Oh. Libranceros, tío, ahora voy a bajar por aquí.
Libra putanceros. Esto nos lleva a todo el barrio residencial con el bar y demás. Oye, me acabo de dar cuenta que tienen luces aquí de estas. Do you have anything else besides guarding the cellar? I pray to Ravak and try to strengthen my spirit. I also teach pain, but you know that already. There are just too many who want to escape pain. Suffering is a necessary experience. El jueves meten el lancero. Aspects of my work, Coño, los seres son los jueves. I'd be happy to share my expertise. A ver qué me pueden enseñar. Vigor y melee. Tío, no encuentro nadie a rango aún. Claro, los clérigos. What's that supposed to be? Looks religious. Pregúntale a Zarina, que es la que me ha dado el amuleto. She knows about that. Bueno, sí, realmente, coño, él te veo. Espérate. Ahí. A este parecía demasiado legit como para entender nada del amuleto ni pollas. Hey, do you have a few shards to spare for me? ¿Para qué los quieres? What do you need them for? Just thirsty, is all. Yeah. Got dust in my lungs. Normalmente no es mala idea darle pasta. Here, take these. No me gusta eso en absoluto. That's good of you. Now the day looks a little less bleak. Wow, what the fuck is wrong with you? The fuck is wrong with you? ¿Por qué le das dinero a un mendigo? Really? That's so? Y se sienta y ni siquiera pide nada. Tabernero, ¿has escuchado algún tipo de rumor? So, you made it past Petulga, huh? Welcome to the cellar, where only the alcohol counts. Here, this one's on the house. And una cerveza gratis es best faction. Thanks. If you want anything else, just holler. I don't No me suelen dar serve cerveza gratis en this los bares, tío. Just the finest hooch from the hands of our dead enemies. Is everyone treated so well here? Of course! The best wares bring the best customers, as I always say. Not every innkeeper can say that with a straight face. Nobody here keeps a tab. So, the guy at the door was an exception, right? How so? He was asking for shards. Is that right? I'll deal with that right away. Y se va físicamente a echarle la bronca, tú míralo. Off the stool, scum. Don't worry about it. I don't believe everything you hear. Think so? I think you're full of Well, shit. You selling to my customers? No, I... Looks like Petulga's getting sloppy. Best remind him of his duties and introduce you to each other. You know the rule, no shards, no cellar. I'll be sorted soon. Promise. You'll be a bloody pulp soon. Get out of here, you fucking parasite. We should clean up our own house. Ya corriendo. Dios sabe a dónde también, Me da pereza seguirlo. I guess you could see it. I hate beggars. Those Oh, old Dios, guys have no mendigos. business in my cellar. What have I got to be upset about? You want to buy something? No creo que tenga combustible, ¿no? Es poco probable. How did you come to have an inn? The cellar ain't just any old inn. But how I came by it is a long story. Could give you the Decía shortened con version el if you're really cacón. interested. La mejor con de la historia. I'm all ears. Okay. Well, I inherited the cellar from my father, Ravak bless his soul. Back then, he was a thorn in the resistors' side. When the dispute between the poachers and the resistors worsened, there was a change of thinking. In what way? Let's just say alcohol is good for more than just wrecking your liver. It can take the edge off pain. So what? Well,
pain features pretty heavily in the Resistor's punishments. Haven't you heard of the Blood Cistern and the Tormentors? If not, then lucky for Cisterna you. de sangre. Not every Morkon who claims to serve Ravok can cope with torture without something to lessen the agony. The Resistors know that. That's why they turn a blind eye to booze. Don't practice what you preach, as the saying goes, I think. And all of this so the poachers don't go to the barricades. I see. Then what? Well, rowdy drunks are just as dangerous as a couple of troublemakers. So I devised a clever system to keep some order. But Tulga. Isn't that bad for business? Not at all. Batulga makes sure that only those with deep pockets Ya are hemos welcome visto in the cómo cell. bien funciona ese sistema, pero bueno. Elex II has a nasty habit of disappearing out of the pockets of those who don't know how to defend themselves. The system works for me. Yeah, some scum slips through here and there, but Batulga is always happy to take out the trash. I need information. Ah, then you've come to the right place. The only small problem is that talking gives me such a dry mouth. Of course, I'd love to just help Pero le puedes myself devolver la to puta drink, cerveza, no me jodas. but I wouldn't be able to stay in business if I did. Know what I mean? You want payment. To the point, huh? Then, yes, some small remuneration is required. Gotta make a living after all, and times are hard. Cheer up, though. First one's for free. ¿Qué se comenta en la gruta? What's the word in the grotto? Tabernero, ¿qué rumores hay? Ah, wanna know what the local rumor mill's churning out, huh? Well, you've come to the right place. The word is, not all the poachers are bringing their loot back here. And since so few resistors drag their holy asses beyond the gate, it wouldn't be a bad idea. Who wouldn't mind a little something squirreled away for a rainy day? Es como encontré mi arma Lego, supongo. Guess you're wondering what that means to you, right? Well, one of my customers had one too many the other day and was babbling some real gems. Here, I made notes. Might just be a load of nothing, but only one way Oye, to pues es find útil out. esta información. I'd go myself, but if I set foot from behind the bar, I reckon this place will burn down. If you want to hear other rumors, you know where to find me. Of course, if you dug a little deeper into your pockets. Habrá que pagarle por la siguiente información, pero la verdad es que la otra información que tenía no me interesaba demasiado. Like what? Stuff about Vlad and the voice of Khan, for example. Might be worth your while laying No sé down quién es some Vlad, pero la shards. voz de Khan. ¿Tiene algo contra él? Information is power and all that. A ver el amuleto si le suena de algo. Can you tell me about this? Interesting. How does a stranger get an amulet like this? Me le dio Zarina, sí, bueno, puedo decir eso. You recognize it? That depends. Give me a break. Oh, I'm getting old. Memory's hazy. Joder, macho. Ooh, a few shards should sharpen it though. 200 fragmentos. Un puñetazo me ayudaría, pero en fin. Venga, va. As would a punch, but I'll give you your shards. This enough? Ah, yes. Now I remember that amulet. Come closer. Marat found it here. It bears the face of Crichton. Who's Crichton? Shh. Keep your voice down. You don't know? Crichton's the forbidden god. He once existed peacefully alongside Rava. Morco y Morco, tío. But now, believing in him, even talking about him, can get you in a whole heap of shit. De bajar resolución a 420, no 480, a 420. ¿En qué estás pensando el Marth? Did you see who lost it? No, it was a busy night. Could barely keep tabs on the... What's...
Well, let's just say the amulet suggests there's a group of people, and that'll make 1 or 2 people here a tad nervous. That's good, because probably the only thing I haven't told you is the color of my underwear. Bien, vale. Lo de las notas las quiero ver. Notas de costa. Mi trabajo entre Morkonos y sale un imbécil borracho perdido. Eso es lo que me acuerdo. No solo los muertos podrían ser las ruinas mutantes que hay al norte de la gruta. Estas son las únicas interesantes. Es posible que un furtivo pueda aprovechar sus cuerpos para guardar su alijo. Seguro iría a investigarlo en persona. En el norte de la gruta. Just don't think about it. Death is lurking everywhere out there. Fortune favors the stupid. They just threw him out of the city. Apparently they're still in Goliath. Vamos a mirar esa mierda, porque puede sacar una buena pasta ahí. Se me costó 200 pavos la información que acabo de sacar. De paso me cargo algún bicho, algo de experiencia. Aparte, esta mierda per se debería dar experiencia también. Un poco. Que eres uno de los perdigones del capullo y se me ha hecho un poco de daño. Veo ahí errores de mapeado, mira eso. Putos vagos han dejado texturas ahí sin hilar, no sé qué. Ah, puta empresa indie que puedes pedir. Esa iluminación, tío, qué puta maravilla. Hay unos cuantos grupos de tontos, seguro que... No, demonios pétreos de esos no, O sea... A los gilipollas estos me los cargo las veces que quieras. ¿Se ha creado el puto demonio de piedra? No. No sé si bicha podría ser de ayuda allí, pero... Uf, no me apetece luchar contra esos bichos ni de coña. Chillón. Y la plantita también, que no falte. Mierda, se ha creado el tonto. Fuck. No quiero pelearme contra un gilipollas de esos, Hay que una cantidad de loot en las ruinas estas. Ratas y mierdas. Son ratas enfermas, tío. Chillón joven. Ponen literalmente de un toque estos pobres bichos. Exclamación Elex en el chat. Tengo el primer juego subido entero. Al principio de la serie explico de qué va. Mira, aquí están los salvos. Elexit y cofre. Más o menos he recuperado la pasta que he gastado en la información, pero el cofre ese hay que ver qué coño es. Cofre, a saber dónde coño está. Cofre oxidado era algo así, ¿no? Dirección personal. Hostia, ¿es de Hagen? ¿Cuándo Hagen me dio una identificación? No creo yo de eso. Cofre oxidado. 164 Elexit dentro. Como para quejarte, ¿sabes? Bien. Un poco de experiencia, un poquito de dinero. Tampoco ha sido mucho, pero mira. Me sirve. Por pasar el rato. Los bichos de aquí son sorprendentemente muy bajos de nivel. Aparte de los demonios de piedra esos. O sea, ¿esto es un queco o qué? Ni siquiera, es un puto arapiñador joven. Mira esta mierda. Basura este bicho. No, bicho va melee también. ¡Ah! ¿Dónde está mi caja? ¿Dónde está mi caja, tío? Esto es la polla de compañeros a melee. Son literalmente inútiles. No, creo que eso es un demonio de piedra, No vale, es un puto chillón, menos mal. Joder, me he asustado por un momento. Ah. Qué falta mi caja, tío. Sí, esa caja. Hostia. Cosita. Un Elexit. Brutal. Hinchar a pasta, así. ¿Qué es un chacal de estos? Un canespino. Qué gusto es reventarlos de una bala, macho. El tema es que ahora estoy bastante bien leveado para zonas de Karakis, Tabar y tal, pero como me vaya al norte estoy hecho mierda. Al norte sufro muchísimo aún, necesito pillar armas mucho más potentes. La armadura me la suda porque intento jugar un poquito casi no hit, no, pero...
Arma sí que me hace falta. Por eso necesito levear. Es que me estoy saltando un poquito todo. Mira, 20 balas de paso. Me estoy saltando un poquito todo el tierno de los Morkonos y tal, que supongo que tienen sus propias armas fuertes y demás. Voy directamente a armas de energía. Lo que podría dañarme a corto plazo, pero podría beneficiarme mucho a largo plazo. Morkons have a sense of humor. They built their city under a city. It usually happens the other way around. I'm surprised you know that. Yeah, you'll be more surprised if I kick you in the balls. Ah, bicha. Si fueras más útil en combate ya, serías una buena compañía, pero la verdad es que eres un poco inútil. Yo parecía por un momento que casi era looteable el interior de esa casa, no creo, ¿no? Pero... aquí no habrá mucho que ver si no tengo quest. Tengo que hablar con el maestro armero. Que ese es el último que no encontré por ahí dentro. Pero es que solo tienen 2 de estos, ¿no? No he visto más. Un par de lacayos así en la entrada y ala. Esa es la protección de la ciudad. ¿Dónde estaba el puto maestro armero, tío? Claro, el dios dios prohibido. Asumo que esencialmente pues tenemos que hacer un poco de ruido hasta que alguien se fije en nosotros, ¿no? Que sea el chaval que nos presenta la tercera facción de Morkonolandia. Estoy dando vueltas como un gilipollas en el mismo sitio, no sirve de mucho. Una bolsa de Elixir gratis. ¿Por qué cojones hay dinero gratis ahí? Que apoyos son más ricos que nadie. A ver, estoy volviendo nuevamente a los mismos sitios. ¿Pero un veterano? No, hombre, hay gente más vieja aquí. De más tiempo en Twitch. Yo en Twitch habría empezado mucho antes si hubiera tenido internet. Pero tenía internet de mierda. Y me pasé mucho tiempo queriendo hacer stream, pero no podía. ¿Qué cojones es? Hey you. Fuck you. I don't talk to outsiders. Gran conversación. Volvería a tenerla. ¿Puedo decir más? Fuck you. I don't talk to outsiders, tío. Te jodan. Macho, ¿cómo cojones perdí al maestro armero? O sea, sé dónde están todos en esta ciudad menos el maestro armero. Que era uno de los primeros NPCs que conocí. Creo que abajo no estaban las minas. Tenía que estar por una parte de arriba. Otra vez estoy volviendo al can. Son vueltas muy estúpidas. Es que siento que me falta una parte esencial de la ciudad que llevo tiempo sin visitar. Es más, desde la entrada a la derecha tenemos al can. A la izquierda tenemos toda la mierda de... algunas de las partes de la arena. Delante tenemos la arena. A la derecha tenemos el santuario aquel. O sea, aquí están las cajas. Cajas. Todo me recuerda a ella. Tennessee, tremendo sub. Bienvenido sea usted. Bienvenido sea de nuevo. O sea, aquí bajamos a los bares donde acabo de salir. Wait, I heard you had Mira, a ahí certain está. amulet. Depends who's asking. My name's Evika. Don't try to deny you have it. You got the amulet from Zarina, and now you're trying to find out who it belongs to. Come here. It's better Ahí we está la talk in facción secreta. private. ¿De quién es? Guardia normal. Usted quería investigar en esta dirección de todas formas. Let's get to the point, okay? The amulet doesn't belong to you. I want it, and I want you to tell Zarina that someone stole it. So, name your price. I have a couple of questions first. I thought you were coming alone. Doesn't she hang out with Zarina? Can I trust her? Hello, I'm right here, bitch. Give me a reason to believe that you will not immediately A mí me betray gusta my como secuela, es secrets muy to muy Zarina. digna. I'm just Jax's +1.
If he trusts you, I trust you. I will have to take you at your word. And what about you? Can I trust you? You'd better, if you want your amulet back. Don't make me regret talking when I could have just killed you and taken it. Seguro que podías matarme. ¿Cuántas barras de vida To tienes? establish some trust. You're no Morkon. I'll answer your questions. But if I find you trying to trick Lo intentarás. I'll have to kill you. What's the story behind the amulet? The Crichton amulet goes back centuries. The story goes that there were once two gods, Ravak and Crichton. When we created the grotto to save ourselves from the Great Comet, they fought for dominion over our people. Obviously, Ravak won in the end. He banished Crichton from the kingdom of the Morkons and set out the commandments, which the Morkons still follow to this day. The commandments of balance. Who are these others you're part of? We're followers of Crichton. We work in secret in the very depths of the underground. If the Resistors found us, they'd torture and kill us. And the poachers? They're the same as the Resistors. Well, at least most of them are. They hunt us because we threaten their way of life. When the grotto opened up, old, forgotten ideals came flooding in. And we're a threat to them. They're afraid we'll be able to bring them down one day. What a day that would be. You really believe in this Crichton god? Es una buena pregunta. ¿De verdad lo crees? Of course. But he's so much more than just a god. He is inspiration itself. The embodiment of freedom, peace, and self-determination. Do you understand? We Morkons haven't always been so brutal. The old stories have been forbidden by Ravak's followers, but we remember them. We were once like everyone else outside the grotto. No prisoners, no torturing. We never inflicted any pain upon ourselves. And there were no blood rituals. We still remember those times, even if the others don't. Maybe now you see what's at stake here. Right here. A ver, o sea, suena bastante más agradable, ¿no? Ese otro dios. Serena and her resistors can't be allowed to find out that Crichton's followers are growing in strength. Tengo que decir que, claro, no tengo ninguna intención real de unirme a los Morkonos. Lo único que hago aquí es glitchar un poquito de experiencia. About the amulet. Aceptar a Crichton, aceptar a Ravak. What are you going to do with it? I trusted you. Now's the time for you to trust me. Give me the amulet, and I'll let you in on our plans. Here, it's yours. Thank you. I have to admit, I wasn't sure you weren't going to go to Zarina behind our backs. Now you're one of us, whether you like it or not. But don't worry. We won't let you down. We'll fight for a better future together. Pues tengo de hecho un vídeo en el canal de Warhammer de repasando un poquito los mejores juegos de Warhammer que hay en general. Exclamación Warhammer en el chat, por supuesto. Y ahí tengo un vídeo que creo que se titula tal cual, ¿no? Los mejores videojuegos de Warhammer o algo así. Es muy fácil de encontrar, es de los más vistos del canal. Exclamación Warhammer en el chat. What do you need from me? We could really use some help from an outsider like you. Somehow we have to make sure that Zarina stops looking for us. The story of the amulet must come to its rightful end. But I know from my own experience that Zarina won't be satisfied until someone's been punished. So you need a patsy? Yes, it's the only way. Someone has to pay. If we can, we'll find a poacher to blame. Not a resistor? No. Zarina would see right through that. So, what's the plan? Find someone to plant the amulet on. Someone who Zarina thinks is stupid enough to keep hold of it, but not be a follower of Crichton.
There's a trader in the living quarters who deals in stolen goods. No, Ivan, no. We plant it on him and let Serena know he has it. She'll find it with him, along with other illegal goods in his possession. That should be enough to convince her that there's no conspiracy against Ravok. So, I'm doing the planting? No, I'll do it. You stand out too much. I live here, and I'm a minion technician. Everyone knows me and ignores me. I blend in with the crowd. But I need you to make sure Serena knows where to look. Go see her and tell her this. Someone stole the amulet while you were making your way through the living quarters. You overheard a conversation in the cellar between two men who were talking Dime que no about hablan de trading Iván. who Me deals in dolería un stolen poquito traicionar a Iván. You don't know what these men looked like. Podríamos tener toda la misión ahí de bonding con él, ¿sabes? So, I'll go to Zarina and tell her that someone stole the amulet. Then I'll say, when I was looking for the thief, I overheard a conversation in the cellar about a trader who deals in stolen goods. So yeah, I got it. Good. Serena has spies everywhere. It won't take her long to find the traitor. You need to go straight to her and do what we talked about. Meanwhile, I'll hide the amulet. We'll talk after you come back. Come on, what is this shit? Picha, esto está la polla de ti y te llevo como 10 minutos conmigo de compañía. Cállate. Sigo buscando al maestro armero. O sea, la misión de Zarina de puta madre, pero el maestro armero voy a tener que marcarlo. Caracas. Sacrificio, whatever, valores de Morkono. Tenguis y Zarina. ¿Dónde coño está Tenguis? ¿Y esto? Ahí está Khan, lol. Tenguis está por allí. Peculiarmente. ¿Arriba o abajo? Coño, si Tenguis estaba aquí todo este puto rato. Estaba al lado del tonto, no he mirado a la derecha. Joder. Tenguis, mi bro. I see you've been allowed to stay. How do you know? Because you're still alive. Ya, como si pudierais contra Let mí. me tell you something. You Let may me have come here explain. with good reason. To give meaning to your life, perhaps. To find a home. But you can't stay in the grotto without giving something in return. So, you'll do what we tell you to. And what does that mean? It means completing a job to my satisfaction. Venga. Busco experiencia, ¿no? All right, we have an agreement. You're determined enough, I see. But keep in mind that once a decision has been made, it cannot be changed. En contexto no me dice mucho. ¿Qué quieres que haga? What is it you want me to do? A job I can't entrust to any Morkon. Why not? If I could, I would have done so already. I need you to find Ivan, one of our warriors. He should return as soon as possible. You can visit our merchants for equipment or anything else you might need for your Oye, pues sí, journey. ya lo he traído. You can call off the search. What? Why? Simple. Ivan is... Shit. We'll continue this conversation later. I have to deal with someone else first. Come with me. ¿Qué está pasando? Lavar. No lavar, lavar. ¿Qué pasa con Iván, tío? ¿Qué vuelta está dando este chaval? Picha, le estás molestando un poco. Picha. Desde ahí. You again. Master Tengus, Do you want to end up in the blood cistern? please, you have to understand. We need better armor. The tunnels. If Ravok decides to bury you under rubble, then so be it. Now get out of here. I have more important matters to attend to. I'm still waiting for that answer. So what do you want to tell me? That's something to do with your task. It's about Ivan. I'm listening.
Tiene como la muñeca muy rara, como que es muy flaca. He sacado ya el vídeo de reacción de WoW si queréis verlo en YouTube. What do you want from him? You forget your place. I asked you a question and you still haven't answered. I'm getting to that. I hope so for your sake. Now listen. He was sent out to find supplies for our people. I thought you said he was a warrior. Of course he is. How else could he carry out the raids to secure those supplies? What matters is we're still waiting for them. We can't live on prayers alone. Ya ha vuelto, me he encargado de ello. He's back. How's that possible? I just gave you the job. How do you know Soy that? muy rápido, ¿vale? We came here together. El más rápido del oeste. I don't like this at all. What's wrong? The poachers were supposed to tell me when he returned. I'll be sure to make my wishes clearer to them in the future. As for Ivan, I won't let him off so easily. Why's that? I suspect he's working with the enemy. Instead of looting their bodies, he's trading with them. Es que sospecha bien, tío. Sospecha bien. Es literalmente lo que está pasando. It is, and I can prove his treason. There have been no signs of struggle on any of the supplies he's brought Gracias, back Brighton. recently. Not one drop of blood. Nothing. Which can only mean he can't have taken them by force. Tenga ese gilipollas. Is that all? You should know. You've spent enough time with him. So tell me, has he been trading Lo with siento, the pero tengo cierta lealtad para con Iván. No. He's done nothing but follow your orders. If that's true, he is nothing to fear. But I wasn't born yesterday. I'll need more than the word of an outsider. We will establish his innocence in the blood cistern. These shards are for completing your task. These are for answering my questions. ¿Y There's 200 nothing más? more you can do for me now. And take this. It'll clothe you better than those rags you're wearing. Espera, ¿me da armadura If Ivan gratis? owes you anything, you should go see No him. sé si va a ser mejor, probablemente no. Though he might not be in any state to settle his debts after his treatment. So don't take too long. No le voy a decir eso. Now that was a truly shitty thing to Oye, do. picha, deja de juzgarme, hija puta. Me cago en Dios. ¿Qué quería hacer yo ahora? Empezar cuánta experiencia me falta. Dios, 5 putos K para el nivel 15. Quería ver la camiseta cuánto me da de armadura. Probablemente es peor. Sí que es peor. La de clérigo que llevo, a pesar de ser... Ah, claro, es que no es sencilla, es estándar. Bastante peor, pero no se puede vender. Precio decente. Vale, ahora tenemos que ver a la tonta esta, ¿cómo se llame? La zarina. Y... Se puede subir por aquí, más rápido. Con un poco de suerte podemos avanzar con varias questlines a la vez. Y vamos a subir bastante rápido de nivel. No ve mal, la verdad. No ve mal. Zarina, he completado tu misión. What I was going to say was... El equipo quiere añadir más vejez, pero no tiene nada que anunciar. Ya, bueno. Someone took the amulet. What? You allowed it to be stolen? All you had to do was track down its owner. I have All you never had to encountered do. such incompetence. If that's all you have to say, I'll have you sent straight to the blood cistern. That won't be necessary. Explain yourself then, before I change my mind. No sé qué diferencia entre las dos realmente. Is that it? What else do you have to report? I heard two men talking. They wanted to sell something to a trader who deals in stolen goods. I went looking for him when I realized the amulet was gone.
And who is this traitor? They say he does business in the residential district. An illegal trader in the residential district. Not the first time I've heard such a rumor. I'll deal with it personally. If we find the amulet on him, I'll spare you the Blood Cistern. You'll need to come with us. I want you there when we search through his stock. Wait while I send my guards on ahead. They'll make sure he doesn't go anywhere. Creo que no se van. All right, let's follow them. And may Ravok grant you eternal torments if we don't find that amulet on him. Come on. ¿Vaya? Estas quests de las ciudades son la hostia porque da un montón de experiencia probablemente no combatir. They should already be inspecting the trader's goods. Pues corre más, vas tú lenta. Imposible. Remember that we are observers only. You are not to interfere with their search, no matter what. Quiet. I want to hear what the suspect has to say. Ni siquiera hemos llegado aún, no tengo que estar en silencio. What the fuck is wrong with Picha, nadie te ha preguntado. Me la voy a quitar, voy a llevar a Falk, tío, que bicho, eso es estupidísimo. En combate son más o menos iguales. Okay. Whatever. ¿Qué dice Jax, tío? Dime que no es Iván. ¿Será este tonto? No. Nasty. Está yendo en dirección a Iván prácticamente en línea recta, Iván está aquí a la izquierda. Vale, no es Iván. Que Iván técnicamente no tenían bienes robados, ¿no? What the hell is this? I haven't done anything. You are accused of dealing in illegal goods. You are further accused of being in the possession of illegal artifacts. Artifacts that seek to challenge the power of Ravok. What? No, I would never do that. Okay, it's true I've been trading without a permit. But I would never sin against Ravok. Have you found anything? Anyone who says so is a damn idiot. Yes, sir. This amulet was among his things. What is that? I've never seen it before in my life. Ah, colare. El guardia con las sulfuras atrás mola, por cierto. And we'll see if he believes you. Come back here! By Ravok. I was sure you were lying to me. Y se lo han cargado. Perhaps I should place more faith in you in the future. And in truth, I'm relieved an illegal trader was the one behind it all. We'd feared far worse. You did your job well. Iván participa en... You may tell the voice of Khan that you have proven yourself to me. Bien. Now please leave me to my prayers. Iván participa en ese culto secreto. De paso lo luteo, de puta madre. 69 del Exit, nice. Iván participa en ese culto en un principio, porque me avisó de que hay algo cociéndose aquí al respecto. A ver, Iván, tengo que hablar contigo de todas formas. Tengus wants to put you in the blood cistern. You're not serious. $3.7 dólares de Estados Unidos. Una puta burrada, demasiado. Yo no lo compraría por ese precio. He knows you've been trading with outsiders. Euros, aún peor. Ni de coña. Que le follen. Por Iván, How tío. could I be so stupid? Thinking I could pull a fast one on the resistors? What are you gonna do? Get my family and get the fuck out of here. The guard shouldn't ask any questions, just as long as word hasn't gotten around about my planned punishment. At this point, you need to think about how to save your own ass. If anyone finds out you told me what Tengus is planning, you'll be his next target. Fine. What do you suggest? Tell him I've escaped. Ah, bueno, un PC I know him, entero. he'll blame it on the poachers. Sigue siendo Get muy away caro, with it. A ver, depende de lo que lleve, pero... There's no time to lose. Demasiado caro. Claro, es que los precios de gráficos que ahora mismo... Iván se queda quieto, ¿sabes? Pensó que huirían directamente con la mujer. Voy a hablar con el Tenguis. Pero Iván no lo podía traicionar, tío, no me jodas. Iván es joderamente útil, chaval. Te digo, Tenguis está justo al lado. Si Iván sale por ahí, como para no verlo, ¿sabes? Con monitor y todo. Depende qué specs tenga realmente, pero... Suena caro. Suena caro. ¿Cuánto sale el gráfico? Bueno, claro, no sabes cuánto sale el gráfico por separado, ¿no? Ah, fuck. Ha tirado una silla golpeando a una mujer de 26 años.
Bueno. Depende de lo que tenga ese PC. Depende de lo que tenga. O sea, si me dices que es un PC de puta madre con un 3950, o sea, 5950 de Ryzen, en estos 64 GB RAM de DR4 o incluso de DR5, yo que sé, y le metes un monitor de putísima madre, 3.7, está bien. Ivan's gone. He must have escaped. No one leaves the grotto if we do not will it. Looks like his will was stronger. Spare me your ridicule. I'll sort this out. Wait here. Now do you believe me? There's no denying it. The poachers let him get away. They have been nothing but negligent ever since we tasked them. Estoy destruyendo los morconos desde dentro, sin querer. Les estoy puto destruyendo. Te veo tranquila. What are you gonna do now? Nothing. I don't understand. Let Ivan enjoy his minor victory. Let him feel safe. His time will come. You can be sure of that. You, on the other hand, have truly proven yourself, and I appreciate your honesty. That's all that matters. The rest is none of your concern. It's up to me to keep the poachers under better control. Me encanta que los dos... O sea, Khan me ha dado una misión. Ayudar a dos altos cargos suyos, ¿sabes? A los dos les he engañado. Y los dos en plan, Dios, qué honesto que eres, tío. Eres un bro, qué pasada. Menos mal que te tenemos aquí. Creo que los morconos no son los malos aquí. Yo soy el malo aquí. Pero bueno. Yo estoy aquí por experiencia. Soy un hijo de puta, tío. Me infiltro en su sociedad solo para mentirles, engañarles a todos. No, coño, el 3 no, el 5. O de Khan. I completed the work Tengus gave me. Good. Your reward has been set aside. Is this a fucking joke? This ain't shit. Jax had to trudge all the way to Tavar because of Tengus. You can dig a little deeper into your pockets for that. Calm yourself, Nasty. You're worse. Y por Tengus tuve que ir a Tavar. Realmente no, bicha. Iván ya ha estado aquí porque ya lo traje aquí. See, that wasn't so hard, was it? Aunque bueno, llevar a bicha me dio 150 francos gratis. Hola, pero es una buena. Mira, justo lo que no soy yo. If you gain Zarina's trust too, Khan will speak with you again. Está de fondo metiéndose una puta pata de cerdo en la cabeza, tío. I've gained Zarina's trust. Did you now? Huh. Oh, some achievement. Zarina is not easily impressed. Take this as a symbol of our appreciation. Excellent work. I want to talk to Khan. Is that so? Well, let's see. Tengus is satisfied with your work, as you said. I'm glad to hear it. It seems Zarina trusts you. That speaks in your favor. That should suffice. Go to Khan. Solo dos misiones para hablar con Khan. Few words, but he will want to share some with you. Khan. You gain the trust of Tengus and Zarina. In recognition, I will answer 2 questions. Choose wisely. Si los cerdos pudieran volar, ¿cuántos cerdos harían falta para llegar a la luna? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta, ¿en qué caso 2 más 2 es 3? Es suficiente recompensa para mí. About my 2 questions. ¿Qué es el equilibrio? ¿Quién es Ravak? ¿Tengo un morcono que no crea en Ravak? Realmente no me interesa una puta mierda ninguna de estas preguntas. Pero venga. Are there any Morkons who don't believe in Ravak? There used to be. Dark times. Only the old remember. There was another god besides Ravak. Mira, contesta con toda la honestidad, eso sí. That name only represents conflict now. A struggle that almost destroyed the Morkons.
Forget I mentioned it. That's your first question. Do you have another? ¿Qué es el equilibrio y quién es Ravak? O sea, el tema de la pregunta de quién es Ravak. Sé quién es Ravak como deidad, pero quién es Ravak de verdad. ¿Era una persona que simplemente los unió en un momento conflictivo? ¿De dificultad? ¿Es algún tipo de símbolo que se han inventado? No sé si me va a contestar la realidad. No sé si siquiera posee la verdad en su conocimiento. Así que... Es que, ¿qué es el equilibrio? Tampoco me interesa demasiado saber la respuesta porque... Bueno, el equilibrio es que nadie esté sin hacer nada y todo el mundo haga cosas que sean útiles para la sociedad. Porque no nos gustan las sanguijuelas y XD. Y sabes, es un poquito en plan... Pues, ok. A ver, pregúntale quién es Ravak. Who is Ravok? Over 100 years ago, when we called ourselves Subterraneans rather than Morkons, Ravok came to us. He taught us the laws of balance and the value of pain. He gave us our name. What do you mean? No more questions. We Morkons exist because we followed Ravok's commandments. We give our lives for his glory. You've asked her 2 questions. But I am not finished with you yet. I have a task for you. Complete it to my satisfaction, and I will grant you a great honor. In any case, you have earned a place in the Morkon ranks. Enough talking. I must resume my duties. Volvió mis deberes y se sienta a comer. Míralo. I will explain everything else to you. Khan mentioned a task for me. What does it involve? It seems Khan sees great potential in you. Es un gurú de estos del campamento de... Perhaps his search is finally over. But you must complete a test Voy a to prove seguir your con mis suitability deberes. before Khan will bestow upon you this great honor. No, tal cual, o a lo mejor incluso el dios prohibido era el... O sea, yo imagino que son personas reales, ¿no? Un poquito rollo lo que pasó con Kalan. Son personas reales, a lo mejor el dios prohibido era el antiguo líder de los subterráneos, que simplemente quería que sobrevivieran y ya está, como personas decentes. Y Ravak vino en plan para... A lo mejor incluso era un separatista que surgió dentro de sus propias filas, con ideas más radicales, pensando que solo sí podrían sobrevivir. A lo mejor con buenas intenciones en un principio y todo, pero claro, era sustituir el status quo. Imagino algo así, la verdad. Pero bueno. ¿Qué clase de honor? What kind of honor are we talking about here? Once Khan considers you worthy, all will be revealed. Yeah. What kind of test? Khan wishes to test whether you truly embody Morkon values. You are expected to help Vlad with his work. He is waiting. Go to him when you are ready to leave. Vlad no lo he conocido aún, que yo sepa. Bicha, no comentes. Me la subo tu opinión. Quería hablar con los disidentes estos del dios rebelde. Imagino que la pava está en el mismo sitio de siempre. He completado su misión, quieras o no. Iván ya no estará por aquí, tío. Iván ya no estará con nosotros. De hecho, ¿a dónde coño voy? Es por aquí. La era de los ultramococos. Pero serán azules. Que escucha un cuerpo en una cueva. ¿Era por aquí? Sí. Aquí estaba la casa de Iván. No, espérate. Estaba un poquito más para allá. Ahí estaba la casa de Iván. Que de Iván ya no queda ni rastro, por supuesto. Lo cual significa que puedo robar todo. En un principio. O sea, Iván no lo va a necesitar ya. Creo que le permitan volver, ¿sabes? You shit yourself? Why are you walking like that? ¿Has visto? Mierda, No, just can't do that yet. Tengo ganas de pasarme el juego solo para luego volver a matar literalmente a todo el mundo. Como pasó en el 1. Spoiler. ¡Coño, picha! Déjame robar en paz.
Pues robar en la casa de mercader es como muy profitable, ¿no? Oh, 100 balas gratis. Dinero. ¿Para qué sirve? Otro boquete. Ula. Vale, ¿está en el mismo sitio la pava esta? No, no está en el mismo sitio. Supongo que ya me encontrarán cuando toque encontrarme. O no. Atila, tío. Debería echar un ojo a la misión de Atila también. Bueno, y esta misión vamos a ver dónde está marcada. Mira, si está por aquí, por la zona, la cabrona. Pensaba que tenía que volver a buscarla, o me encontré ella más bien. No, está aquí de Chile bebiendo cerveza, la cabrona. They tell me you got Serena off our trail. I'm sorry about what happened with that traitor. There was just no other way. Ya, no había opción. But what matters O moría is él that o now moríamos the nosotros. Morkonos still have a chance. Thank you. So, what happens now? There must be something. I know it's a lot to ask, but you're the only one who can help us. You're not a Morkon, yet you've earned Serena's trust. We need a mole. Someone within the Morkon faction who shares our ideals. You've already proven that you can do it. We would accept you into our own inner circle. So, you will. ¿Y van a haber vuelto a Tábar o qué? Porque no tiene otro lugar al que ir, la verdad. Okay. El guardia pasando y escuchando una conversación clandestina You're not a prohibida. Morkon, so you'll need to stay on Khan's good side. You must do as he says. Otherwise, you'll never be able to become one of us. And because you're an outsider, we can't use you as a mole. I'll be your mole. But you're not a Morkon. Until you've gained con... Sí. Tengo que seguir con la questline del propio Khan. Curioso porque los clérigos me han pedido esencialmente lo mismo. Los clérigos están hechos mierda, los pobres. Es la facción que menos beneficiada salió de todo este conflicto, la verdad. Los clérigos lo que quieren es que me infiltren los albos y... bueno, pues los destruya desde dentro. Los Morkonos ya se destruirán a sí mismos, según lo que veo. El juicio de Khan. Espera, marca el juicio de Khan. Ah. Vale, espérate. Vlad me tiene que poner a prueba en la arena. Pero que la arena no funciona porque no hice la questline del jefe de la arena. La gente está meando todo el puto rato, tío. ¿Qué les pasa? No puedo hacer nada en la arena porque la arena no funciona. Así que la siguiente questline sería ayudar al tío de la arena. Todo tiene sentido. Aunque también me da la impresión de que en Morkonolandia no hay mucho que hacer. En plan, da la impresión de que acabamos estas questline y no hay mucho más, ¿no? O sea, es relativamente corta, condensada, supongo. ¿Vlad está arriba o qué? Porque no sé si puedo llegar por aquí. No, está abajo. Al revés, está abajo. ¿Dónde cojones? Espérate. ¿Lo tengo que buscar en los putos túneles? Puede ser. En los túneles. Sí. Loco, Jax. Perdón. Pesado. El parkour de los cojones. Me ha pesado el chaval. En los túneles tengo que encontrar. Oh, espérate, o en la taberna. En la taberna. Vaya. Vlad del empalador. Somebody's got to take care of the idiots. ¿Ratibor? Death is lurking everywhere out there. I got nothing more to say to you. No me acuerdo de Ratibor, pero parece que no me quiere hablar. Not interested. Bueno, supongo que tengo que hacer la questline de la arena primero. De Peña parece que está fuera, ¿no? No tiene por qué, la ciudad es más grande de lo que parece. Vamos a buscarla dentro primero. Esta misión implicará combate sí o sí, pero lo bueno es que ahora parece que estoy más o menos leveado para el combate. De hecho, una cosa que debe mirar es subirme un poquito destreza para meterme más daño. O sea, el siguiente punto me da más daño directamente. Tengo 28 APs.
un punto de distancia más, ¿no? En teoría. O no, no lo sé, da igual. Ya tendré que subir este de todas formas, así que qué más da. No sé si la Benja está... o el Benja está... No, era la Benja, creo. Está fuera o dentro, tío, porque dentro no sé si se expande tanto la ciudad. O sea, se expande, pero... Joder. Parece que está tomado por culo. Pero tenemos que salir fuera. Claro, en teoría era la encargada de pillar bichos nuevos para la arena, claro. Voy a mirar fuera. Me arrepiento. Esa Skybox, por Dios. Oye, bicha, ya está bien. Deja de quejarte. No, no está fuera. Está dentrísimo. Pues para adentro, una vez más. ¿Qué voy a hacer? Hoy casi 10 horas, bueno, casi 10 no, pero 9 horas y media de stream hoy ya, ¿sabes? Bueno, aquí son las 2 de la puta mañana. Hoy el día ha sido rapidísimo hoy, la verdad. Tendré que ir más o menos en breve si quiero mantener más o menos un horario de persona viva, ¿sabes? Vale, aquí parece no estar. De hecho, está más arriba. ¿Dónde cojones está? Ah, no. Tiene que estar en las minas, ¿no? Porque si no... El tema es que no está tan abajo. ¿Qué cojones está este pavo? Pavo o lo que sea. Exclamación al instante en el chat. Verás el precio. Pero realmente es uno de los mejores RPGs que hay. O sea, yo lo compraría a cualquier precio. Yo prefiero 1000 veces comprar un juego así que un Skyrim o lo que sea. ¿Qué cojones está? En el metro tiene que estar. No queda otra, ¿no? Porque el metro es lo único que se extiende tan al norte. Pues no sé para qué sirven, pero no sé por qué me da la impresión de que habrá una quest de mierda de entrégame 300.000 escombros. Se está derrumbando todo el metro, loco. Aquí la base de los religiosos estos prohibidos, los disidentes, está en el puto metro. Es que está aquí, pero arriba. ¿Qué cojones? ¿Hay alguna parte de la ciudad aquí arriba? Está justo aquí arriba. Escucho un cuervo otra vez. Es como el Elex cantando bueno, iba a decir en el Elex 1, pero en el 2 también. Un monitor Full HD para Play 5. ¿De qué tamaño? ¿No tienes una tele para conectarlo? Claro, supongo que la pregunta es si merecía la pena intentar pillar un monitor 4K o algo. En tamaños pequeños el 4K lo veo muy relevante. O sea, si vas a jugar en un tamaño menor de 30 pulgadas, un monitor 4K de menos de 30 pulgadas lo veo bastante estúpido. Sobre todo para PC, que encima te gasta más todo, más specs, ¿no? Para una tele, claro, si tienes una tele 55, 60, 65 pulgadas, meterle 4K sí que merece un poco más la pena. Pero bueno, asumo que pues, no es la situación, ¿no? Si preguntas por un monitor. ¿Dónde cojones encontrar a esta persona? Vlad, es que creo que no lo he visto nunca. Vlad, tío. ¿Quién eres? Rativo, vale, este no me quiere hablar. Coño, puede estar la chavala, creo... De todas formas, a Vlad no lo busco, coño. Si busca a la Benja esta. A Benja tampoco la he conocido. A lo mejor sí que está por... No, pero es que está justo encima suya, pero... ¿Por ahí puede estar? Aquí estoy muy lejos, ¿sabes? Pero sí que está fuera. Tengo ni idea. En la arena ya vimos que no. Voy fuera, a ver qué pasa. Te juraría que aquí no estaba. Acaba que estaba más abajo, pero a lo mejor aquí hay algún sótano o alguna casa o algo.
En caso no es entrable directamente. Está aquí, pero abajo. Dios puto sabrá. No tengo ni la más mínima idea, ¿eh? Creo que no hay ninguna parte de la ciudad ahí, ¿no? No me suena. ¿Tan al norte? No la llego a ver ni en mi mapa, vamos. A ver si me has podido bugueado o algo, no creo. ¿Nada? Pero a lo mejor esta parte de la mina que me suena menos. Oh, no, espera, o esto lleva ahora al can. No lleva al can, no lleva al can. Esta parte de la mina me suena menos. A lo mejor aquí no estuve. No sé si esto es el mismo trozo de metro de antes o no. No lo parece, de hecho aquí se pueden robar cositas. No, aquí no he estado nunca. Tiene que ser por aquí. Coño, hemos llegado directamente a la línea de metro. No, yo aquí no he estado ni de coña, vamos. Dios, pero esto me ha llevado demasiado hacia el oeste, quizás. Bueno, vamos a ver. Flashbacks a metro intensificándose a tope. Pedazo de juegos, los metro. ¿Qué coña hay? Ventilador, pone. Un poco Half-Life también. Pero ¿puedo ir para allá siquiera? No. ¿Qué se acaba este trozo? Puedo seguir más allá. F. Pensaba que encontré la salida, pero va a ser que no. ¿Dónde demonios está esta persona? Cáliz. ¿Y es todo el tiempo el qué? Me he perdido. Ya tengo algo de sueño, no sé qué coño estoy diciendo, así que no sé de qué estamos hablando. Joder, aquí no está. Voy a llegar al norte, pero no entiendo cómo. Al norte no hay nada. Pero volvemos a las zonas de la arena. Espérate, a lo mejor está en la propia arena. Está en la propia arena, ¿verdad? Claro. Está en la propia puta arena. Sí, de hecho creo que la vi antes. Estaba mirando las cajas. Joder, sí que la conocí. Coño. Es la pava que está observando las cajas. En plan, alguien tiene que inspeccionar las cajas, no sé qué. Attila's waiting for the delivery of new creatures. Good for him. Why can't he tell me himself? Always getting others to do his chores. Listen, killing beasts is one thing. Capturing them is something else entirely. You can't just click your fingers and it's done. I should know. Es que sí, yo solo mato bestias, no las capturo. How much longer until Attila gets his creatures? Unless you got a crystal ball stuck up your ass. Your guess is as good as mine. Look, I get grumpy, alright? Nothing you can do to help. I work my ass off all day, and all Attila does is wander around making speeches. What happened? Bodies. Lots of bodies. Damn. I've said too much. No has dicho una mierda. Nobody cares what I think anyway. You're wrong. Tell me.
It's actually pretty easy to explain. The poachers captured new servants of Ravok. Humans. Beasts, I understand. They act on instinct. But humans? We lost 3 prisoners in the last month. Good people, too. And it's just one incident after another with the cages. What are you gonna do about it? Nothing I can do. The Resistors worship death. They love it. Yet they expect me to do my duty like a good girl. But how? Not one person has helped me retrieve my prisoners. About the beast trappers. I'll look for them. What? Really? Yeah. Look, I appreciate it, but you're not a Morkon. It's not your concern. Coño, es una misión mía. I decide what concerns Efectivamente. me, what doesn't. Déjame. Well, if you put it like that, not like I have much choice. But listen, I can't let you do this on your own. We'll split the work, alright? You look for Ilka and her people, I'll take care of the others. I'm on it. Wait. Before you go, one more thing. Y una cosa más, a Jackie. tranquilizer for the beasts. She won't have used much, so please bring back the rest. Is that clear? Find it. Right? Oh, and Where did she's hunting rock dragonflies southeast of Caracas. Just make sure you don't want her in a mountain troll territory. Esos son mis némesis. Won't end well for you. Esos son mis némesis. No me gustan esos bichos. Mierda. Not good, Espérate, voy a buscar alguna cama por ahí para dormir rápidamente. Que no quiero salir de noche a cazar bichos, lo que me faltaba. Este juego salir de noche... Sí, yo voy a buscar la mitad de los tramperos, no sé qué, se pone a mirar una caja. A Jax también le gustaba mirar cajas. ¿Qué hacemos? ¿Tienes una cama aquí o algo? No. Was this meant to actually be something once upon a time? ¿Qué coño hablas, bicha? Dile a este dormir en una puta cama. O dormir yo en la misma. Bicha, quita. Necesito una cama. Puedo ir a la casa de Iván, supongo, pero esto toma por culo. Necesito una cama, lo que sea. A ver, la casa de Iván. Esa cama sé que está libre. Me recuerda un poquito al campamento de pantano de Gothic 1. Es curiosa la mezcla. Tengo Gothic para otro y tiro porque me toca. Guardia en la puerta de la casa de Iván. Dime que Iván tenía una cama, tío. Sí, que tiene cama. Tiene un juguete de peluche para mí. Espérate, ¿eso no es una cama? ¿Iván dónde coño dormía? Al baño no voy a dormir. Tiene que oler más mal ese meodromo, tío. Espérate, eso puedo lootearlo. ¿Para qué no Almacén los ejecutores para buscar el código. Camas. Esta mañana. Bien. It'll be fine. I need to keep going. I know I could have done a lot more for this. It's still not too late. Me está diciendo el personaje sutilmente que tengo que ir a ver al hijo, tío. Hostia puta. No. Mira esa mierda. Mira cuántas barras de vida tiene. Barajador, ¿sabes? Mis cojones. Mis cojones de oro. Not worth it. Esa pelea. Not worth it. Esto por suerte ya lo he limpiado. Maté un par de aliens aquí y todo. Fantástico. Bicha, sígueme. Estos son tierras nuevas. Tengo 5 años en hacer este juego, macho. Hostia puta.
No parece muy tocho. Bicha, no saques la espada contra un pájaro. Eso es. Dispárale. Bicha, dispárale. Camina. Bicha. Bien. Coño, mete a la tía. Mierda, hay dos. Bien. Lo bueno es que parecen bastante inútiles en cuanto a ataques, ¿no? Tengo que matarlo aquí para poder lootearlo. F. Bueno, de todas formas habrá que bajar en algún momento, ¿no? Tres plumas tenía. 3 putas plumas. Ese era mi loot. 3 plumas. Ni más ni menos. Te jodes. Mierda. Bicha, échame un cable, por Dios. Me va con la espada la tía. Es que más inútil. Echo de menos a Caja, tío. Caja al menos tiraba chicos de fuego. Bicha, ¿puedes disparar, porfa? Está tirando una granada. Bicha, como me mates con la granada, me cago en todo, ¿eh? Bicha, eres súper inútil. Hay que tener mucho de este bicho, tío. Bien, bicha, bien. Un poquito de DPS al menos. Ha hecho mucho de menos a Caja, tío. Al menos hacía algo. Eso fue fun. Oye, 210 de experiencia por uno de estos, ¿en serio? No me voy a quejar. De hecho, ¿cuánto queda para liberar? Poco. Poco, menos de 2K. Creo que estos estén muy bien, ¿no? Madre de Dios, que si están bien o no. Cojones, mal, o sea, son niveles de roca de estas flojas. Coño, son muy rápidos, eso sí. Pensaba que tardaría un montón en llegar a mí. Vale, bien, todas limpias, todas limpias. Menos mal que estoy más o menos leveadillo, porque si no... Parece que tuvieron algo de problemas estos caballeros y caballeras aquí, ¿eh? Antes encuentro los somníferos esos. Aquí tiene que haber una de loot. Saco eso muerto. Ilka muerta. Hello? This thing on? Testing. 1, 2, 1, 2. Fucking cleric technology. Oye, no te metas con los míos, eh. We added tranquilizer to the meat, but the beasts aren't losing consciousness. Quite the opposite, actually. They seem anxious, fired up. I'll take a... Doesn't look like Vinya's tranquilizer worked. ¿Un cake? Mierda, puto cake de mierda. We can do this. Y no va a hacer nada, mírala. Absolutamente nada. Bicha, eres súper inútil. Hasta los cake me los tengo que limpiar yo solo. Una cerradura que puedo forzar. Ahí está. No ha sido lo peor del mundo, pero tampoco ha sido muy espectacular el WoW. Elex II, gema amarilla. Todo para mí. Bueno, podría haber más loot, pero algo de experiencia me he llevado. Vamos a volver a hablar con la tonta de la arena. Quest completada. Quest complete. Hola chicos, pasando por aquí simplemente. No os fijéis en mí. De la arena, mejor voy por aquí. Yeah, más boina. He encontrado la tuya. Estaba un poco muerta. About the beast trappers. I found Ilka. Great. How is she? Well, she's dead. Pues muerta. Like her followers. ¿Cómo está? I don't believe it. All because of that fucking arena. Son juegazos. Exclamación de Elex, tengo la serie del 1 entera. What now?
I have no idea. Did you at least manage to save some of the tranquilizer? Yeah, but not a lot. What happened? How'd they die? Maybe your drug's no good. No. No, can't be. I made it myself. You sure the tranquilizer works? Well, no. The fuck? Ilka was supposed to test it. Maybe there's something wrong with the recipe. Guess we can't rule it out. It's not my recipe, though. Got it from an outlaw. We need someone to take a look at it. Pillo la droga ¿de quién iban a I pillar don't know droga? any alchemists. They don't get out much, and I'm not the sociable type. You know Conozco un anyone? alquimista, de hecho, conozco un par. What about Tylus? Berserker alchemist. Sure, he'd do, but I don't know about asking the enemy for help. I'd prefer an outlaw. After all, No it's an conozco outlaw otros quitos. recipe. I know it's a lot to ask on top of everything else, but could you make the journey yourself? Not sure they'd be happy to see me. But this drug means a lot to me. If it could save just one life, then my efforts wouldn't be in vain. Up to now, the opposite's been true. Yeah, well, all the more reason why it needs to fulfill its purpose. Look for an expert on tranquilizers. They should be able to tell us why it didn't work. About the beast trappers. Are the others... They came through the gate. Was sure I'd get... Looks like time Vale. took a big steaming shit all over it. Oye, bicha, me importa muy poquito todo lo que dices. Tengo que hacer esta por cojones. Y esto implica ir al cráter. Lo bueno es que ya tengo el tepeo. No tengo el tepeo del cráter. Pensaba que tenía el tepeo del cráter. ¿Qué coño? Me cogí el puto tepeo del cráter. A lo mejor no lo vi. Tenemos que ir a Proscritolandia, tío. Tenemos que ir a Proscritolandia. Lo cual me hace muy poca ilusión. Porque los proscritos los odio. Hijos de puta los proscritos, tío. Pero bueno, si no queda otra, no queda otra. Menos mal que el último stream exploré un poquito esta zona y pillé todos los TPOs. Ah, Proscritolandia. Bueno, aquí tenemos un par de quests realmente. La propia bicha quería ir aquí a hablar con el Baxter. Supongo que tenemos problemas para entrar en el pueblo siquiera. No creo que sea tan sencillo como decirle al guardia: oye, ¿puedo pasar? Siempre puedo saltar la muralla, pero me echarán. Si no me ven, no me pueden echar. De todas formas, tengo la opción de ir al alquimista de tal, pero... Nah, ya que estamos, vamos a Proscritolandia. De todas formas, tendré que ir tarde o temprano. Hostia, me he chocado contra el hitbox del árbol, tú. Mira, aquí hay un TPO. ¿Qué coño es este TPO? ¿Qué hace aquí? Paso de hielo. Ah, pues está bien. Más cerca está. Flores rojas. ¿Qué coño es eso? Una nave de mierda de hielo de esta. Ay. Era joven. Eso no suena tan bien. Coño, eso no suena nada bien. Se ha creado. Me voy. Sí, que hay frío. El otro stream está explorando todo a full y está todo petado de frío a lo bestia. Los nuevos salvos parecen un poco mejores que los anteriores, pero solo un poco, Con el tema de criar literalmente críos con los cuales experimentar, meterles Elex por la fuerza para ver qué coño pasa con ellos. Pues no suena muy agradable. Nada, son albos que te puedes esperar de una facción así. No, no puedo lootear la mierda esta. Joder. Proscritolandia, chicos. Proscrito putolandia. Hemos llegado. Ah, vale,
La sombra de ahí de la torre. Proscrito Holandia. Mira esta puta mierda donde viven. Baxter de los cojones. Es que parece que está rodeado de un montón de zonas de bichos bajos. Crater of all places is a sign of either bravery or outright stupidity. Barely any means of escape, but he's got a wall of idiots who'll put their asses on the line to stop that bag of shit getting caught. ¿Por qué llaman cráter esto? ¿No es el cráter del cometa? No, coño, es que están literalmente usando críos para sus experimentos. Pero si has dicho que vengamos aquí, bicha, ¿a mí qué coño me cuenta? Uf, bicha, me está poniendo los nervios, ¿Qué cojones es eso? Un destripador. No suena bien. Suena nada bien. Se intentará ir a la puerta principal. Hostia, un montón de bichos aquí. Ha creado el destripador, pero está lejos. No suena nada bien nada de esto. ¿Esta casa no es entrable? Aceptar. Proscrito Holandia. A ver cuántas pegas me va a poner para entrar, verás. Aunque en este Gothic es bastante indulgente con las entradas a las ciudades. Joder, los clérigos han sido super bros, la verdad. A ver, ¿a ti qué coño te pasa? ¿Quién eres? Hey, you. Yeah, you. Oh, never mind. I thought you were someone else. Where am I? You don't know where you are, shit for brains? Fine, I'll tell you where you are. This is Crater City, home of the real outlaws, not those traitors who got cozy with the berserkers. We are loyal to Baxter. Who'd you think I was? Somebody you're not. Majos como siempre, ¿eh? Are you part of the City Watch? City what? You serious? That's the dumbest shit I've ever heard. Nah, I keep a lookout. Gotta make sure no nasty-ass critters get into the city here. So you're saying there's no guards here? My man, there's no laws here. Look, if you want to go around stealing other people's shit and shaking folks down, fine. Just watch your back. Some of these guys will cut your junk off for it. Besides that, you're all good. Here's the best advice I can give. It's every man for himself out here. Bueno, no han puesto muchas pegas, ¿no? Vamos a buscar alquimista y poco más, porque me apetece muy poco lidiar con los proscritos de mierda. Tienen pollos al menos, pero está bien. No tienen patos. Proscritolandia 2, tío. Espérate que puedo robar aquí cosas. Espera, ¿un nido de ratas no sería más bien Tábar hoy en día? Not at all. It's great here. There is no figuring you out. ¿De quién la entiendo, no? Any chance you've got a couple pieces of Elexit for me? What the hell? Darius gave you as much as me, didn't he? Se está meando ahí porque sí. You don't have to take that shit. Death is lurking everywhere out there. Mick, ¿tú sabes algo de drogas? Healing potion or moonshine. Whatever piss. Don't even think about trying to cheat us, okay? I got my eye on you. Me? Cheat? Why would you think? Wait. Your name. Llevarnos a bicha aquí supongo que era un acierto. That's right. So watch what you say to me. Well, aren't we, Miss Hoity-Toity? Give me a break. Logan is history. You carry no weight around here. So, are you gonna buy something or not? Así. Para empezar a ver si tienes combustible. No tiene combustible, todo lo demás me la suda. Mira esto. What is it? It's a... Where's the... You want me to do something with... So I'm... How much? Surprise. Bien. 9 de 200. Here, take it. 200. Un poco caro, pero... I'll be done with the test.
Go waste time in this. I got a. Mañana a esta hora. Seguro que arriba tiene una cama. Coño, no puedo entrar aquí. Picha, déjame salir, cabrona. Casi me matan por tu culpa. A ver, tengo que entrar en una casa a dormir. Mañana a esta hora. Pues voy a dormir. ¿Qué se va a hacer? ¿Quieres que pase rápido el tiempo? Vete a dormir. ¿Puedo dormir en un burdel? Sí. ¿Necesitas un lugar para dormir rápido? Nada, que va, no me da tiempo para ninguna entrevista. Pero es que tampoco tengo muchas preguntas sobre lo que ha enseñado, No, no es que no tengo muchas preguntas. ¿Dónde está el tío? ¿No se ha despertado aún el cabrón? ¿El mic de los cojones? No tienen ley, pero otra cosa es que te moleste a ti personalmente lo que haga la peña. Oye, el mic no está, ¿Qué hace bicha? Aren't you making this a little too easy? Presentarme con esta peña. I only fight on a full stomach. No puedo. Death is lurking everywhere out there. La Juan. Still don't get it, do you? ¿Dónde está el mic? El cabrón no ha venido a trabajar a la taberna. La taberna está abierta, pero él no trabaja. Hey, man. You got a minute? Ya empezamos. For a good cause. Real important shit. Cállate, Kane. I'm listening. I'm collecting donations for the nursery. It's like a daycare center for orphans. Seguro. Got any? You don't give a shit about... Paso de leerte. Te follen. You really are a heartless fucker. Puedes darle un prosquito random. Uy, seguro que va a usar bien este dinero para una guardería, para niños huérfanos. Segurísimo. Segurísimo, tío. Llegas a Prosquitolandia y al instante un gilipollas que te quiere sacar pasta, tío. ¿Me disminuye mucho la puta esta, la destrucción? No, sigue siendo constructivo. Pues mira, equilibrio. Como en el 1, de hecho. Voy a dormir otra vez en el burdel, o que sea, a ver si aparece así el mic de los cojones. La pasta son proscritos. Dios sabe. Pero sé dónde trabaja. Let's keep going. Take it easy. Oye. Mic de los cojones. Voy a esperar otro día. Me entro al burdel permanentemente para dormir, tío. Voy a esperar un día entero más. Proscritos de los cojones. A ver, pero supuestamente trabaja ahí, ¿sabes? O sea, no... No es que estaba ahí de chill, simplemente. Mira, mira, ¿ese será él el que está saliendo? No. Un prosquito random. Tienen... Vale, pensaba que era combustible. Iba a decir, tienen combustible ahí, tío. If you say so. Whatever. La putada ni siquiera es que haya huido con el dinero. Sí, ha huido con el dinero. La putada es que se ha llevado también el... tranquilizante, tío. Puto grillo de mierda. Vale. Nick se ha pirado. Igual sí que intenta timar, Igual sí que intenta timar. Son proscritos, o sea, estos capullos son así. Oh, los Gothic Likes son una pasada de RPGs, pero me gustan de los mejores que hay. Hostia, mira, mira esos bugazos. Es sorprendente eso. Han mejorado mucho nuestro gráfico para hacer cosas con estas transparencias y tal. Sí, en esta ciudad no había reglas, pues mira, les robo chicle. Y peluches. Y más chicle. ¿Esta es la guardería, tío? Dime que esta no es la guardería que estaban montando los cabrones. ¿Qué otra cama?
Para engancharte a tu cabrón. ¿Has visto a Mick? They should feel shame. Son proscritos, es que ¿qué puedes esperar de ellos? Ven mañana a esta hora. Don't get yourself too worried. Yes, there's a new threat. Voy a terminar otra vez en el prostíbulo, tío, ¿qué se lo va a hacer? Yo que sé, vengo por la noche, a lo mejor este tío trabaja de noche. En un bar, yo que sé. Normalmente si no tienen nombre no te van a decir nada interesante. Estaba bailando todo ese tiempo mientras yo dormía. Bueno, pues mira. Like a voice inside my head, telling me what to do. Dios, qué chungo, hermano. I'm off. I don't know either. No time now. Maybe later. Mick de los cojones. I'm staying out of this. No está arriba durmiendo, no puedo entrar arriba, pero yo que sé, durante un momento a lo mejor. Un proscrito random. Dios, ¿sabe qué coño ha pasado con el gilipollas? No he vuelto al trabajo ni una sola vez más, en varios días. Me da igual la pasta, tío. Lo que me preocupa es que me hayan robado el tranquilizante, que era el único que tenía. Ah, y todo porque la pava esa. No, no quiero trabajar con el Berserker, quiero trabajar con el proscrito. Es en plan. No quiero trabajar con el Berserker porque es nuestro enemigo, no sé qué. Y los proscritos no son vuestros enemigos, tío. Solo los Berserkers son vuestros enemigos. Todos son vuestros enemigos. Soy Morkonos, hasta vosotros mismos sois vuestros enemigos. 200 fragmentos sería una isla paradisíaca. Como si quedaran de esas por aquí. A ver, ¿qué más puedo robar una planta aquí? Que sé. Una vuelta más a ver si encuentro cualquier rastro del gilipollas. Quiero hacer que todos veces. Tampoco me acuerdo cómo era físicamente el chaval. A la mayoría, no lo sé, a la mayoría les puedes matar en un principio. En el primer juego, cuando me lo pasé, me harté precisamente de estos tíos de los proscritos, me harté. Fui a su ciudad y literalmente exterminé a todos, incluyendo el líder de la facción. El final de la serie es yo yendo a la ciudad de los proscritos en el 1 y me los cargo a todos. Son unos hijos de puta. Y creo que empezáis a entender por qué. ¿Quién es este el puto Mick? Do nothing. You can't do anything wrong. Just asked me. Would have never happened. I'm not convinced. Tienen mucha vida los cabrones. I see you come to your senses. O sea, el bar no tiene regente ahora mismo. Si hay una partida cargada. Si se ha bugueado el cabrón. Parece, ¿no? Sí que sin haber nadie. O sea, el bar está desatendido. El tío se ha pirado y ala. No, pues yo soy el nuevo barman. A ver si viene alguien a pedirme una quest o algo. La quest no ha cambiado, ¿verdad? Nick va a necesitar un día para examinar tranquilizantes, se enoja que busca lo que hace mientras y vuelva más tarde. That's a little too easy. A lo mejor lo que quieren es que haga una quest para avanzar. Mira, el típico barrio alto donde me dejan pasar porque no hay leyes aquí. ¿Xander? Me suena mucho, creo que a Xander lo conozco de algo del 1. Let us pass. I'm the Duke of Tavar's sister. I wouldn't let you in if you were back. ¿Qué hace la persona atrás? If you can't give me a good reason to let you pass. Sí que dan miedo los proscritos, ¿eh? It's that simple. Espérate, ¿es Xander el de la puerta de puto... la ciudad este, tío, el hortal? No me jodas. ¿Es ese Xander?
Ojalá poder partirle la cara al gilipollas de los cojones. Didn't you used to be a gate guard for the clerics? I was. But when the Horde fell, I had to change. Encima chaquetero, la primera de cambio abandonó a los clérigos. I kept my Por Caladan, hijo de puta. Just a few minor Caladán, como coño se llame. Caladán era el those planeta days, I de had to do Arrakis. some O sea, de crooked Arrakis shit no, to joder, get de Dune. sharpness. These days, I make money anytime someone fucks up. So if you're planning on stealing, fighting, or murdering, Dios, este sí que lo quiero reventar, este hijo de more money puta. for me. Let me pass. Let me through. Not without a good reason. And I seriously doubt you have one. That's what I thought. ¿Cuánta vida tiene Alexander? I think I've talked to some of No Magellan's tiene most mucha vida, important people. Wonder what the old man would say about that. Hostia, ¿podemos avanzar la quest principal? Con el Adam, como coño se llame. David. Bisbal. That's so. Mick I heard that. no está aquí. Voy a hablar con el tonto. También, a lo mejor es demasiado pronto porque imagino que si hablo con él avanzaremos de capítulo. Y eso no tiene por qué ser bueno. Avanzar de capítulo que implica que el juego se volverá más difícil probablemente para mí. ¿Qué iluminación tiene este game, tío? Pero quiero hacerlo, así que voy a hacerlo. Hemos conocido todas las facciones oficialmente, claro. El tema es... Me gustaría entrar al capítulo 2 con... ya... estando unido a alguna facción, tío. No voy de balas. Puedes entrar, pero si te pillan, te pegan para afuera. Como que te echan. Se enfadan y te echan. Hostia, tengo aquí cosas que lootear en mi propia casa, tío. ¿No lo he robado todo? Joder. Vamos a hablar con él, a ver qué coño pasa. El Dawkins este, ¿cómo coño se llama? ¿Cómo te llamabas tú? About the military forces of the other factions. Patriarch Victor seems to be the actual head of the Morkons. ¿Quién coño es el patriarca Victor? ¿No era el Khan? We'll have to watch out for him. Good to know. But if we're being honest, that probably applies to all Morkons. ¿Qué he dicho? No, no, por favor. Esto Ekrom. Alexander Ekrom does a good job of leading the Albs. He's smart, and gives them tremendous stability. For now, at least. De que yo me infiltre. Yes. Intellect was never the Albs' biggest problem, but they have plenty of other things to contend with. Los Brexitos se instalan en un cráter lleno de mierda. The outlaws have settled in the garbage-filled crater of the comet. There still aren't many of them, but things won't stay that way for long. Smart move. Stay in the background for the time being, gather strength. Doesn't help us much at the moment, though. Se iba Ale a dormir hace un par de minutos. Los clérigos están en la mierda, tío. The clerics are only just getting back on their feet. Not much help at the moment. And we mustn't forget that they were driven out of their land. Quiero ayudar a los clérigos. Son los que más lo merecen. Aparte tienen armas de plasma. Isn't that enough? Yes. We have enough information about the other factions now. Misión principal completada. Give me some time to analyze everything and we'll be able to move on to the next step. ¿Se ha cancelado un camino en común? ¿Por qué? No sé qué misión era esa. Espérate, quiero cargar. ¿Qué misión era esa? Ha mejorado bastantes cositas del 1 al 2, la verdad. La interfaz... Mira esta interfaz en comparación al 1 es una puñetera pasada, tío. Tan limpio todo, tan clean, tan entendible. Por cierto, no tengo equipado nada de spec. Por eso me creo que no tengo. Un camino en común. Vale. Mejor no hablo con Adam primero, Un camino en común es la misión de unirme a una facción y yo quiero unirme a los clérigos. Dragonflight este año no sale, no, eso seguro.
Vulpera nunca me han importado demasiado, en plan, no me molestan. Las facciones más pequeñas como los clérigos o los proscritos, y las grandes comunidades pueden ayudarme ahora mismo, son hombres que Morkonos y albos. Voy a seguir esta questline, o sea, voy a hacer la mierda de estos los Morkonos porque simplemente da un huevo de experiencia y tal. Coño, el hijo. No he vuelto por aquí, no me has visto. Ah. Vale, el plan es completar la mierda esto de los tranquilizantes, eso es importante. Si completo la mierda de los tranquilizantes, lo que conseguiré es acabar con las questlines de los Morkonos, que simplemente dan mucha experiencia. No porque me quiero unir a ellos de verdad, sino porque da mucha experiencia. Y tengo que infiltrarme los albos. A lo mejor no sería mala idea ir empezando a pensar en hacer questlines por los albos. A lo mejor son más o menos fáciles las primeras. Si me uno a ellos y alcanzo no me acuerdo qué rango, los clérigos me van a aceptar y me darán una mega armadura totocha. Eso me renta muchísimo. Unirme a los albos me daré mucho asco a mí mismo. Siquiera empezando el camino de unirme a ellos, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Pero, chicos, eso será en el próximo stream. Hoy ya hemos avanzado un poquito. Estoy contento. De momento os he de dejar, me temo. Os he de dejar porque toca cena y toca dormir, que hoy he dormido poco para hacer toda la presentación de WoW, que se lo va a hacer. No sé si deja matar niños, porque la verdad es que no lo he intentado. Dios, va a ir volando hoy los créditos, mira eso. Dios, porque saldrá muchísima peña. Qué pasada. Mañana tenemos día normal en un principio, miércoles, stream de los Stark, stream de esto mismo. Quiero continuar, mañana otras 10 horitas estaría guapo metérselas en el cuerpo. Así que estad atentos. Vamos a avanzar con los Stark, por supuesto, con nuestras diarias y demás. Me gustaría mañana a lo mejor hacer algo con el Paladín en Tier 2 y Elex hay que darle más. Alcanzó los 20 horas de juego, me falta a lo mejor bueno, a lo mejor voy más o menos por la mitad, quién sabe. Lo bueno es que estoy aprovechando mucho este tiempo para entochecerme un poquito, porque quiero uno el juego lo va a pedir. Ya sé que se vienen cosas más difíciles y voy a necesitar toda la ayuda que pueda obtener. Si queréis ver más de Elex, exclamación Elex en el chat, tengo el primer juego subido entero en el canal de Directos y el segundo lo voy subiendo poco a poco también. Ahí además en ese canal tengo un montón de directos emblemáticos resubidos y por supuesto exclamación Warhammer, exclamación Paranormal para los canales secundarios donde también subimos un montón de cosas chulas de esa otra temática. De momento me temo que me retiro. Ha sido un buen stream, 10 horitas que han pasado volando, la verdad, son las 3 de la mañana, parece mentira, parece que hace un momento me he despertado más o menos a mediodía ayer. Así que pues mira, nos veremos en el stream de mañana, mis buenos menes y mis buenas menas. Como siempre, sed épicos, sed sexys en más de dos. Y hasta la próxima. Raeven out.